exacto ruido. Se realice que No se entiende. Pues no sé qué dice. Invirtiendo voz. Vamos a ver. Ahora sí. Este es el segundo capítulo con Podium y ya estamos haciendo las cosas así. ¿Qué le pasa? Por favor, podéis darle la vuelta a todo esto. Pero vamos a ver, que esto está dando grima. Gracias. Hola. Uf. Ay. Madre mía, cuánto daño ha hecho Christopher Nolan. Vaya tela. Esto posiblemente se deba a una variación espacio-temporal. Hombre, el profesor Ratacloaca. Yo pensé que habían sido presentados todos los personajes en el programa anterior, pero se ve que no. No. Tengan mucho cuidado con jugar con el tiempo. Vale. Súbame la música, que voy a hablar. Igual está quedando esto un poco largo. Súbala. Voy. ¿Pero va a decir algo? ¿Doctor? Vale, había olvidado esto. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Y tú que lo veas. Estás escuchando El Descampado. Esta intro no tiene que ver con el resto del programa. Bienvenidos al Descampado. Estamos de vuelta con un nuevo episodio dedicado a la historia de la comedia en el cine. Si nos acompañasteis en nuestro anterior capítulo, estábamos haciendo una contextualización de sus orígenes, centrándonos de momento en el nacimiento del noveno arte, sin importar el género, con sus pioneros, con el descubrimiento de un lenguaje que se iba construyendo con cada rollo de película, y pusimos nuestro foco sobre todo en Francia. Hablamos de los Lumière, hablamos del Conde Trócola, que por lo que me ha dicho están grabando el primer disco. Eso es. Por supuesto de Pathé, de Gaumont, de Méliès, de Alice Guy, de Zeca, de mucha gente. Pero hoy vamos a coger nuestras maletas, nos vamos a embarcar en un viaje para cruzar el Atlántico y nos vamos a plantar en Estados Unidos. Vamos a poner el foco hoy allí. Bien. Y vamos a descubrir una situación que, aunque guarda algunas similitudes con la francesa, difiere en algunos elementos. Y sobre todo en algunos protagonistas, porque vamos a tener a nuestro villano favorito, a Thomas Alva Edison. Hola. Que ya he podido detectar por redes que no cae bien, no tiene el amor del público, me ha quedado claro, pero que sin quererlo, con su ambición, determinó el futuro de la cinematografía estadounidense, e incluso diría que la mundial, pero no como él pretendía. Sale mal. Edison sale mal. Esto no es spoiler. Hoy vamos a hablar de guerras, y no solo de la Gran Guerra de 1914, sino guerras de patentes, de marcas, del nacimiento de Hollywood, de cómo ese nuevo medio pasó de ser un descubrimiento, de una novedad tecnológica, a uno de los motores económicos de un país. Esto es un clásico, siempre lo digo, pero es importante que, si no habéis escuchado el episodio anterior, lo hagáis antes de escuchar este. Porque la idea que flotaba en mi cabeza a la hora de elaborar estos diferentes capítulos o episodios contando esto que os estoy contando era la de construir un gran rompecabezas, una gran panorámica en la que dispongo ante vosotros una serie de piezas que están interconectadas entre sí y dan sentido a un todo. No sé lo que acabo de decir, pero me ha gustado, no lo voy a negar. A mí me ha quedado claro. Vais a ver que vuelvo a hablar de cosas que ya mencioné anteriormente, pero que van a tomar más sentido ahora. Y otras que no os conté en el episodio anterior, pero que se van a complementar con algunas de las que hoy os voy a relatar. Antes de empezar a machacar a Edison, aunque como siempre intentaré ser lo más objetivo posible, o al menos lo más objetivo posible que te permite un tío que estaba obsesionado con patentar cosas a costa de muchas vidas humanas, pero antes de empezar por ahí, antes de empezar a darle caña a Edison, vamos a definir algunos términos. Patente. Concesión otorgada por un gobierno que confiere al creador de una invención el derecho exclusivo de hacer, usar y vender esa invención por un periodo de tiempo determinado, generalmente entre 17 y 20 años. Aquí entrarían las cámaras, los proyectores, cualquier equipo de sonido que se utilizara en una sala de exhibición, todo eso. Solo con esta definición, con lo que es una patente, ya hemos construido la mayor obsesión de nuestro villano favorito, Thomas Alva Edison. Vamos con la siguiente.
Derechos de autor. Derecho legal otorgado a un autor, compositor, dramaturgo, editor o distribuidor a la publicación, producción, venta o distribución exclusiva de una obra literaria, musical, dramática o artística, habitualmente por un periodo de 95 años. En Estados Unidos el tema de los derechos de autor ha evolucionado bastante. A priori, por lo menos en la etapa que nos ocupa, se supone que contaban 70 años desde el fallecimiento del autor. La obra le pertenecía durante ese periodo. Pero luego eso se amplió a los 95 años. Muy bien. La primera película registrada que tiene copyright es El Estornudo, que ya os hablé de ella en el anterior episodio y que va a volver a salir otra vez en este, por supuesto, porque se hizo en los estudios de Edison. Pero si queréis ahondar un poco más en todo el tema de derechos de autor, del copyright, de obras artísticas en Estados Unidos, os recomiendo que busquéis algún artículo relacionado con H.P. Lovecraft, porque desde algunas obras que no se registraron en su día, desde los 70 años que empezaron a contar desde su muerte, desde algunas de esas obras, no todas, que fueron registradas por August Derleth, que por cierto también se metió en este universo de Lovecraft. Vamos, que es un lío, ¿no? Correcto. Vamos con nuestra última definición. Marcas comerciales. Nombre, símbolo u otro dispositivo que identifica un producto, oficialmente registrado y legalmente restringido para el uso del propietario o fabricante. No caduca. La situación que os conté sobre Francia era bastante ordenada. Había, por supuesto, productoras más pequeñas que las que os mencioné, tipo Pathé o Gaumont, que eran las más grandes, o los mismos Lumière, o la del propio Méliès. Pero a pesar de que había cierta entropía propia de un nuevo lenguaje, de un nuevo sistema, de una nueva tecnología que estaba atrayendo a la gente, a pesar de eso, no tiene nada que ver con el lío que nos vamos a encontrar en Estados Unidos. Así que vais a escuchar el nombre de muchas productoras, van a trufar todo el programa. No se trata tampoco de que las memoricéis ni nada, esto no es un examen, pero sí al menos que os vayan sonando, porque hay algunos nombres detrás de esas productoras que nos van a interesar para nuestra historia. Y no solo para este capítulo, sino para los capítulos que haremos ya hablando de la comedia, donde ya meteremos a Buster Keaton, donde ya meteremos a Charles Chaplin, a Max Sennett, a Max Linder, el slapstick y todas esas cosas que quedan por venir. Así que si estáis preparados, después de esta introducción que hemos hecho con la fantástica voz de Juan Carlos Albarracín, also known as Corman, vamos a empezar esta travesía a través de guerras de patentes, de nuevos estudios, de estrellas fulgurantes y sobre todo del nacimiento de una industria que aún a día de hoy nos sigue regalando de vez en cuando cosas muy bonitas. ¡Empezamos! Oiga... ¿qué le pasa? Estoy muy emocionado. Ya, pero tampoco es para tanto, Es que ¿no? me gusta mucho Edison. Pues debe ser al único, ¿eh? ¿Cómo? Nada. Empezamos, ¿vale? Ay, sí. Estados Unidos, finales del siglo XIX. Nuestro relato empieza en 1877, que es cuando Thomas Alva Edison, comillas, inventa, comillas, el fonógrafo. El fonógrafo se convirtió rápidamente en uno de los entretenimientos del siglo XIX, y tenía el sonido, pero quería acompañar ese sonido con imagen, con un complemento visual. Así que Edison contrata a un ayudante, a William Kennedy Laurie Dixon. Hola. Que es posible que os suene el nombre porque ya lo mencionamos en el anterior episodio. Soy el que dirigió lo del estornudo. Exacto, que curiosamente no era de Estados Unidos, sino que había nacido en la Bretaña francesa, aunque se había criado en Inglaterra. Bueno, pues Edison le contrata en 1888 con dos objetivos. En primer lugar, crear un dispositivo para filmar y en segundo lugar, otro para proyectar. Es importante que os quedéis con el año, con 1888, porque es anterior al descubrimiento de los Lumière. Correcto. Edison pone sus laboratorios en West Orange, en New Jersey, a disposición de Dixon, y Dixon lo que pone es su inventiva. Y así llegamos a 1890, noviembre de 1890, en el que crean una cámara motorizada que podía fotografiar imágenes en movimiento. Su nombre, el kinetógrafo. No lo has dicho bien, ¿eh? Perdón. El kinetógrafo. Así mejor. Un artilugio que, además de pesar mucho, necesitaba mucha luz. Y aquí llegamos a uno de los primeros errores de Edison, un error que le costaría bastante caro porque él había concebido originalmente las películas, esas imágenes en movimiento, como un complemento de su fonógrafo y no encargó la invención de un proyector
que acompañara al kinetógrafo. Dicho de otra forma, el kinetoscopio, del que ya os hablé en el anterior episodio, recordad, esa especie de armario en el que tú, a través de unos binoculares, podías ver cómo se movían imágenes en su interior, no era un proyector como tal, sino que era más parecido a un zootropo. Y vamos a ver que, por lo menos hasta que acabó el siglo XIX, una de las mayores obsesiones de Edison fue encontrar ese proyector al que a priori no le había dado nada de importancia, pero que al final tuvo que acabar comercializando. A pesar de eso, la llegada del kinetógrafo, en octubre de 1892, asentó las bases de lo que serían las futuras cámaras de cine. ¿Por qué? Porque utilizaba película de 35 milímetros, y estos 35 milímetros se convertirían en el estándar a partir de 1909, estándar internacional. En lo que concierne al kinetoscopio, se empezó a comercializar 2 años después, en 1894. Y veis que estamos contando un poco la historia, estamos haciendo la introducción de todo lo que viene después, de toda la guerra de patentes, de todo el conflicto que se originó a raíz de la ambición de Edison. ¿Esto qué se supone que es? La ambición de Edison. Vale. Y vamos con su segundo error, porque este error es importante. A ver. El negocio en Estados Unidos y Canadá estaba garantizado, pero para el resto del mundo no. Y aquí Edison confía en Maguire & Baucus, que era una empresa creada por 2 personas. Frank Maguire, que había sido agente de Edison, de la empresa de Edison, y había trabajado, por ejemplo, en Japón o en China, y Joseph Baucus, que trabajaba como abogado en una firma de Wall Street. Se convierten en los agentes oficiales para intentar vender el kinetoscopio en Europa. Y aquí Edison deja de tener control sobre lo que se hace. Sí, él controla Estados Unidos y Canadá, pero todo lo que sucede fuera de ahí, hay un momento en el que pierde la pista. ¿Qué sucede en este caso? Que mucha gente empieza a comprar los aparatos de Edison fuera de Estados Unidos y los empiezan a copiar, modificar y mejorar. Y es aquí cuando tenemos la primera conexión con los Lumière, porque los Lumière crean ese cinematógrafo abriendo el kinetoscopio de Edison. Y dan vida a un aparato que funciona como cámara, es capaz de impresionar el negativo y también funciona como proyector. Sí, son 16 frames por segundo, pero el kinetógrafo pesaba 453 kilos y el cinematógrafo pesaba solo 9 kilos. Por favor, ¿podéis quitarlo de la reverb? Es que me está poniendo muy nervioso. Cago la leche, que se me ha olvidado quitarlo. Prueba a decir algo. Trocoloscopio. Vale, gracias. De nada. Y además, el cinematógrafo podía proyectar a varios espectadores. No necesitabas un kinetoscopio, que también pesaba lo suyo, para que los espectadores uno por uno fueran pasando a través de esos binoculares viendo las imágenes que tú estuvieras ahí proyectando. Y este tema del peso, que puede parecer algo baladí, algo que no tiene mucha trascendencia, fue lo que marcó que en un principio, en el nacimiento del cine, las temáticas que se abordaban en un caso y en otro, en el caso de Estados Unidos y en el caso francés, fueran tan diferentes, porque es más fácil que tú saques tu cámara de 9 kilos a la calle y la muevas o la pongas en diferentes sitios, que transportar un mastodonte de 453 kilos y filmar con él. Por eso los primeros cortometrajes de Edison se basaban en espectáculos de vodevil, en espectáculos de circo, y era básicamente una cámara fija y filmando en un estudio. En el caso de los Lumière existía ese elemento documental, ese componente de exterior, de filmar en el exterior, de filmar la calle, de filmar la vida. Y las trócolas. Claro, el kinetógrafo necesitaba mucha luz y necesitaba luz natural. Así que Edison tuvo que construir una habitación que se llamaba Black Maria, también conocida como The Dog House, la casa del perro, la caseta, en la que poder rodar películas, pero la habitación iba rotando siguiendo el sol, porque si no, no tenían forma de impresionar el negativo. Es en esta habitación, en Black Maria, o la caseta del perro, donde se filma el estornudo que os señalé en el anterior programa. Ese estornudo de Fred Ott, que era un ayudante de Dixon, de hecho la película la filmó Dixon, de 1894. Por si queréis buscar alguna más, también hay otra película cortometraje, dura muy poquito, que se llama Carmencita, de 1894, del mismo año también, dirigida y producida por Dixon, en la que aparece una bailarina española haciendo su danza. Y el primer beso de la historia del cine, al menos ya sabéis que lo de el primer, lo que sea, pues hay que cogerlo siempre con pinzas, pero el primer beso de la historia del cine se rodó en esa sala, en esa Black Maria.
y trajo bastante cola porque algunas personas lo vieron como inmoral, porque besarse es inmoral. Hay gente que tiene la cabeza muy llena de mierda. Llena de mierda, llena de mierda. El 14 de abril de 1894 se abre el primer salón dedicado a kinetoscopios. Tú pagabas 5 céntimos y podías ver una imagen o una película lupeada, como por ejemplo bailarinas, como por ejemplo combates de boxeo, y en general cualquier temática que pudiera gustarle a los hombres, porque sí, en esta época este tipo de sitios estaban dedicados especialmente a los hombres. ¿Que alguna mujer seguramente entró alguna vez? Sí, pero el contenido siempre estaba muy orientado al mundo de los hombres. Lleno de hombres, lleno de hombres. Cuando se dieron cuenta de que, anda, las mujeres y los niños también nos pueden dar dinero, es cuando abrieron el abanico y se dedicaron también a esas audiencias. Pero en estos primeros momentos de la historia del cine en Estados Unidos, los hombres eran los que llevaban la voz cantante en el consumo audiovisual, o en este caso el consumo visual. Pronto se percatan de que esto es un negocio, así que estos salones de kinetoscopios empiezan a extenderse por todo el país. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, porque ya que hablamos de pioneros, siempre existen varias teorías con lo de quién inventó el cine o cuándo fue la primera exhibición multitudinaria de una película. Tenemos la versión francesa, que dice que son los Lumière, pero hay otra versión que nos vamos a quedar en el mismo año, 1894, en junio de 1894, centrada en el inventor Charles Francis Jenkins, que se supone que fue la primera persona que proyectó una película en una pantalla delante de una audiencia, usando su proyector, el fantoscopio. No confundir con el fantascopio, que es un nombre alternativo que tiene el fenaquistoscopio. Una cosa es el fantascopio y otra es el fantoscopio. ¿Usted conoce el fanitracorrimoterodáctil postitremo cumisiloferatique manurrite quite matos tenomari trending pasquitani robusilo ambatrise costistene caramira delisaco cutifanis peligrama pinto gorgosera o no será solicostoscopio? No. Pues usted se lo pierde. Bueno, pues con este fantoscopio realiza esa primera proyección, que por lo que he estado leyendo era una bailarina de vodevil que estaba haciendo una danza como si fuera una mariposa, y se supone que tintó el negativo. Aquí ya mi cabeza empieza a estallar porque lo de tintar el negativo se supone que lo había hecho gente con posterioridad, pero vamos a quedarnos con esta versión de Charles Francis Jenkins, porque esta sería la primera exhibición gratuita delante de gente, de una multitud de gente, no os sé determinar cuánta gente, pero existe también la primera exhibición pagada, al igual que nos sucedió por ejemplo con los Lumière, aquel 28 de diciembre de 1895. Aquí nos tenemos que ir a mayo de 1895, al 20 de mayo concretamente, a una tienda de Nueva York, que fue cuando se exhibió Young Griffo versus Battling Charles Barnett, que es una película, es un combate de boxeo de 8 minutos por el que la gente pagó entrada y que sería 7 meses antes que lo que sucedió en el Grand Café con los Lumière. Aquí ya tenemos las dos versiones, tenemos la versión estadounidense con Charles Francis Jenkins del 20 de mayo y tenemos la versión francesa del 28 de diciembre de 1895. Escoged la que queráis, no pasa nada. Nuestro querido amigo Dixon... Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. No he hablado mucho todavía, ¿eh? El que trabajaba para Edison, sí. Llega un momento en el que se harta de Edison y dice, vamos a ver. Paso de ti. Yo vine a Estados Unidos a ganarme la vida. Podría decirlo yo, ya que estoy aquí, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Para algo estoy aquí. Sí. Si me pisa guión... Tienes razón. Puedo, ¿no? Puedo. Sí. Edison, ¿qué? Que no ibas conmigo, ¿eh? Que no te chivaste de mi cara, ¿eh? Pero no pone eso en el guión. Ah, perdón. Sí, verdad. Crucé todo un océano dejando atrás mi vida. Eso sí. Mi familia, mis amigos. Solo para cumplir mis sueños Alipende los mares. No, Alipende no, Allende. Vale. Allende los mares. Edison, llevo trabajando para ti demasiado tiempo, pero voy a montar mi empresa. Una empresa que pueda competir contigo de igual a igual. Y conozco tus secretos, conozco tus estrategias. Y sobre todo... conozco la maquinaria que da vida al cine. Y junto a unos socios, algunos de ellos también ex trabajadores de Edison, se monta la empresa The American Mutoscope Company. Su objetivo, producir y distribuir imágenes en movimiento. Este mutoscope, que sería el mutoscopio, era un aparato que funcionaba con monedas, se parecía un poco al kinetoscopio. Ay. Tú echabas tu moneda y a través de un visor veías imágenes en movimiento siguiendo el principio de un flick book, also known as flip book,
also known as folioscopio, also known as filoscopio y also known as José Carlos Sánchez Flores. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es un flickbook o qué es un flipbook? Y todos los nombres que he dicho, incluido José Carlos Sánchez Flores. ¡Ey! Es un libro que contiene una serie de imágenes que varían gradualmente de una página a otra. Sí. Pues imaginad un cuaderno en el que una persona va dibujando y va cambiando la expresión de la cara del personaje que está dibujando, y cuando tú empiezas a pasar las hojas de forma rápida se produce el efecto de animación. En el fondo, la animación se basa en eso. La animación, me refiero a la animación de las películas, se basa en eso. Este mutoscopio funcionaba a través de una manivela, entonces eras tú el que de alguna forma hacía que esas imágenes se movieran. ¡Ay! Esto puede quedar como una fruslería dentro de la historia del cine, pero es que gracias a este elemento, a este mutoscopio, pusieron en circulación en 1896 el Biograph. Biograph. Lo he buscado como biógrafo y obviamente no viene por ningún lado, pero el aparato se llamaba así. He visto que era una cámara, que también funcionaba como proyector, y que en vez de usar los 35 milímetros de Edison usaba 68. ¡Vamos! Este aparato, estos aparatos que estaban naciendo en la cuna de la American Mutoscope Company, que luego pasaría a tener la palabra Biograph en su nombre, en el nombre de la empresa, fueron los mayores competidores de Edison en Estados Unidos desde el minuto 1. Evidentemente, el hecho de tener a Dickson, que había sido como el alma o el padre o uno de los padres del kinetoscopio y del kinetógrafo, pues tenía bastante peso. Como que Edison puso el laboratorio y yo puse las ideas. Tanto como eso. Pues sí. Edison se cansa. Estoy muy cansado. Porque todo el mundo tiene un proyector menos él. Todo el mundo tiene euro. Él no tiene proyector propio. No, no lo tengo. Y esto os puede parecer dantesco, pero sí, estamos casi a final de siglo. Sí. Y todavía Edison no tiene un proyector. Lo ha dicho 4 veces para meter el dedo en la llaga, ¿no? No, porque es verdad. Pero lo ha dicho 4 veces. Bueno. ¿Quién es la patente de este programa? De Santiago Negro. ¿Cómo? Así que Edison compra la patente del fantascopio, insisto, fantascopio versus fantoscopio, ¿vale? En este caso es el fantascopio. Sí. ¿Recordáis aquel combate de boxeo que os mencionaba antes? Bueno, pues fue proyectado con este fantascopio y como Edison solucionaba las cosas así, dice, quiero tener un proyector. ¿Qué proyector hay libre o qué proyector puedo comprar? El fantascopio. Venga. Hombre, pero no le podemos llamar el fantascopio. Ya, debía cambiar el nombre. Le voy a poner vitascopio. Eso sí. Y de esa forma, además de establecer el formato de rodaje, como había hecho con su kinetógrafo, también establece el formato de exhibición con su vitascopio. Y diréis, ¿por qué? ¿Porque era bueno o era lo mejor? Seguramente no, pero era Edison, tenía su proyector y ese proyector se tenía que imponer al resto de marcas, incluida la Biograph. Se tenía que imponer. Edison se estaba dando cuenta de que comenzaba a tener competidores, de que hasta ese momento, al menos el nombre o el renombre, que no es lo mismo, de aquellos inventos visuales, de aquellos inventos que jugaban con esas fotografías animadas, porque en realidad lo del cine viene del cinematógrafo. Hasta ese momento, hasta esos años, a las películas se las conocía como imágenes animadas o, una cosa que me gusta mucho, fotografías vivas, que es un nombre precioso para el cine. Y el hecho de que Edison hubiera estado durante tanto tiempo comerciando y patentando cosas y de repente viera que, al contrario de lo que sucedía normalmente, que él podía aplastar a cualquier enemigo que se cruzara en su camino, en este caso, en el caso del cine, las cosas no iban a ser tan fáciles, porque sí, había establecido el vitascope, pero se dio cuenta de que tenía que hacer películas, y tenía que hacer películas con cierta seriedad, porque estaba muy bien, sí, estaban dedicándose a espectáculos de vodevil, a ferias, instalaban sus aparatos, pero ahora que tenía un proyector, ahora que poseía un proyector, podía ponerle un poco más de cariño a las producciones que estaba enseñando la gente, porque tarde o temprano todos eran conscientes de que ese público que estaba deseoso y que estaba entusiasmado con ese nuevo invento, ya fuera el de los Lumière o ya fuera el de Edison, entre comillas, tarde o temprano se iban a cansar de estar viendo todo el rato lo mismo. Y aquí es donde entra una figura clave en la historia del cine, que es el señor Edwin S. Porter, que se le puede considerar como uno de los primeros narradores, entendiendo la narración como se podía entender en aquellos primeros momentos de vida del noveno arte. Este Edwin S. Porter, que era uno de los operadores de cámara, además de productores y montadores que tenía la Edison Company Studios, empieza a hacer una serie de películas que utilizan un lenguaje distinto a lo que hasta entonces el propio Edison estaba acostumbrado. Es más, cuando por ejemplo le presenta un film de 10 minutos de duración que se llama Jack y las habichuelas mágicas, Edison se queda como... ¡Porter, a mi despacho! Pero cuando llega en 1903 con La vida de un bombero estadounidense, a Edison le estalla la cabeza. ¡Uy, boh!
¿Por qué es importante esta película que narra el rescate de una mujer y su hija de un edificio en llamas? En primer lugar, se combina realidad con ficción. ¡Ay! Porter usa imágenes de un incendio real y lo combina con su incendio ficticio para construir una narración que sea más creíble. Hay mucha acción, hay mucho movimiento, hasta tenemos por ahí el uso de un primer plano, pero lo que destaca especialmente es su montaje. En la última escena, en lo que es el rescate en sí, porque lo que hemos estado viendo hasta ese momento es a los bomberos preparándose, los bomberos corriendo por las calles, pero en esa escena vemos en primer lugar el punto de vista de la mujer desde la casa, cómo entran los bomberos dentro de ella para efectuar ese rescate, y a continuación Porter nos enseña la misma escena, pero desde el punto de vista de los bomberos, como si fuera esto Rashomon, ¿vale? Aquí hay cierta controversia porque hay dos versiones de esto. La primera es la que os acabo de contar, que de hecho es la que se conserva en la Library of Congress de los Estados Unidos, y luego está, por ejemplo, otra que tienen en el MoMA, que es una mezcla alternada de esas dos escenas. Es decir, van mezclando planos del interior y del exterior, que eso ayuda bastante a la narrativa tal cual la concebimos hoy en día. Pero se supone que esa reedición, ese remontaje de la película se realizó después de 1903. De todas formas, por si tenéis curiosidad, hay otro corto anterior, otra película, en este caso británica, de James Williamson, que pertenecía a la escuela de Brighton. Sí, la escuela de Brighton, esa de la que os iba a hablar en el anterior episodio justo cuando se me acabó el rollo de película. Bueno, pues esa. Tiene un corto que se llama Fire, de 1901, y que os recomiendo ver una vez hayáis visto el otro. Porque tengo la sensación de que Porter lo vio en algún momento. Pero es una sospecha. Y justo ese mismo año hizo Asalto y robo de un tren, que es otro clásico. ¿Pero no vas a decir nada más de la escuela de Brighton? Después de que lo cortaste en el anterior programa. Prometo que sí. ¿Pero cuándo? Ahora no. Bueno. Asalto y robo de un tren son 10 minutos que con ojos de hoy pueden parecer bastante simples. Cabeza de Edison estallando. Pero hay un momento, por ejemplo, donde uno de los bandidos, porque es una película del oeste, uno de los bandidos apunta a la cámara con la pistola y... Poneos en la piel, al igual que os mencionaba lo del tren llegando a la estación en el anterior episodio, poneos en la piel de esa gente que de repente, estamos a principios de siglo, están en una sala que tampoco está muy bien acondicionada, pero están disfrutando de aquella película, una película de 10 minutos, y están disfrutando con atención y de repente uno de los malhechores les apunta con una pistola. La sensación que tuvo que tener esa gente... Y está considerado como el primer western de la historia. Eso es verdad. Tiene algunas cosas interesantes, no solo a nivel de montaje, sino que esa combinación entre exteriores e interiores está muy bien llevada, para ser la época, y hay un momento donde incluso suben la cámara al tren y hasta tiran un muñeco de trapo haciéndolo pasar por uno de los maquinistas. Es curioso de ver, es curioso y es gracioso de ver porque es muy de la época, es muy inocente, pero al mismo tiempo es una cosa que incluso a día de hoy se sigue haciendo. ¿Y la escuela de Brighton qué? Que lo voy a hacer... ¿Cuándo? Pronto. ¿Y Carlos V? ¡Ostras! Al principio la industria se basaba en compañías de producción que entregaban la película, entregaban el proyector y entregaban al operador. Pero a medida que comenzaron a vender sus productos a espectáculos ambulantes, a vodeviles, a circos, a ferias, se empezó a generar una diferenciación entre la producción y la exhibición. Este elemento ambulante fue lo que provocó que esas salas de cine que aparecieron de forma muy rápida en Europa no surgieran con tanta premura en Estados Unidos. Se tardó más en desarrollar ese circuito de salas, más allá de aquellos salones que tenían kinetoscopios. Exactamente. De todo esto os voy a hablar después porque me voy a centrar en el tema de la exhibición, pero tenéis que entender que en Estados Unidos el cine empezó como nómada, al igual que en Francia, solo que ese tránsito al sedentarismo tardó más en llegar. Muy bien. Como pincelada y a modo de introducción, cuando empiezan a aparecer las primeras salas de exhibición... Pues era todo muy básico. Efectivamente. Pues claro. Estamos hablando de películas en las que se mostraban actualidades, las actualities. Hombre comiendo macarrones. Se mostraban también comedias. Macarrones comiendo a hombre. Porque era lo que más le gustaba a la gente. La comedia, le gustaba reírse, le gustaba disfrutar.
Había experimentos como los que podía hacer Méliès en Europa, que también llegaban a Estados Unidos, pero a la gente le gustaba mucho reírse. A mí no me gusta reírme. Ya lo sé, Edison, ya lo sé. Esto es un tema de oferta y demanda. A medida que ven que la gente pues cada vez va más a ver esas proyecciones, se empieza a gestar una nueva forma de ver el cine, porque ya no estamos hablando simplemente de crear, de la parte creativa del cine, sino que estamos hablando del negocio. El business. Y ya productoras como por ejemplo la Biograph o la de Edison tenían su vestuario, tenían su atrezo, tenían sus salas de montaje, tenían sus estudios de rodaje. Pero llega un momento en el que algunos propietarios de salas de cine nickelodeones, que os contaré después lo que son los nickelodeones, porque hablaremos más de este tema de la exhibición. Aquí estoy lanzando pinceladas para adelantaros lo que os voy a contar después, ¿vale? Pero se dieron cuenta de que, además de tener salas de exhibición, pues si yo hago mis películas, puedo controlar producción, distribución y exhibición. Y de esa forma puedo ganar mucho dinero. Y este fue el gran cambio, junto a darse cuenta que hacer solo películas o producciones para hombres no tenía mucho sentido. ¿Por qué no atacar también a las mujeres y a los niños? ¿Por qué no expandir nuestro mensaje? ¿Por qué no expandir este invento a cuanta más gente mejor? Y es aquí cuando tenemos que irnos a nuestro mapa de Estados Unidos, fijarnos en la costa este de ese país, en Nueva York, porque vamos a establecer allí nuestro primer punto, vamos a clavar nuestra chincheta, porque ese va a ser el primer centro de producción cinematográfica. Olvidaos de Hollywood. Hollywood aquí todavía no existe. Estamos en los comienzos de la historia del cine y Hollywood no existe. Llegará ese momento, pero ahora mismo nuestra historia, nuestro foco, nuestra luz está puesta sobre New York y en cierto modo también sobre New Jersey por la presencia de Edison. Pues pongo otra chincheta. Así que con esto en mente, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, porque aquí es cuando empiezan las hostilidades, aquí es cuando empieza Edison a cabrearse, cuando empieza a hacer guarradas a sus colegas dentro de la industria y todo empieza a ponerse feo. Hasta ahora os he intentado dibujar o bosquejar como he podido la historia del cine en Estados Unidos, pero a partir de ahora empieza la historia de la industria del cine en Estados Unidos. Pero antes... Cuaderno de cine, cuaderno de cine, cuaderno de cine. No queda bien. La música sola. Mejor. Vamos a abrir ese apartado que ya hicimos en el anterior capítulo. Bien. No va a ser tan largo porque con los planos secuencia pues me gustó un poquito. Además me ha gustado porque algunos de vosotros me habéis hecho algunas recomendaciones y de hecho me han dejado un comentario hablando de lo importante que es la gente que se encarga de los efectos digitales para crear a veces la falsa sensación de plano secuencia, porque nos pensamos que simplemente se encargan de crear un Hulk verde gigante, pero no. Están también con ese tipo de detalles a los que en principio no les damos mucha importancia, pero desde correcciones de luz, desde correcciones de montaje, desde correcciones actualmente de casi cualquier cosa, esa gente está trabajando para sacarlo adelante. Bien, hoy me gustaría centrarme en los tipos de plano, porque seguramente en los próximos programas hablaré, por ejemplo, del plano americano. Y yo sé que muchos de vosotros sabéis lo que es un plano americano, pero también sé que hay gente que no sabe lo que es un plano americano. Entonces, de forma muy resumida, os voy a decir cuáles son los diferentes tipos de plano para que, si en algún momento hablamos de primer plano, de plano medio, de plano general, plano cenital, contrapicado, sepamos de lo que estamos hablando. Así que abrimos en este momento nuestro cuaderno de cine y vamos a ver los diferentes tipos de plano. Yo sé que hablar de cine o hablar de elementos del lenguaje cinematográfico solo en audio es un atrevimiento por mi parte, porque no es lo mismo hablar de la historia del cine, que eso sí puede ser un relato, ya digo que soy una especie de cronista de lo que pasó en esa época, un humilde cronista, pero los montajes, los planos, las unidades narrativas, todo eso es más sencillo con imágenes, pero voy a hacer lo que pueda, ¿vale? Adelante, estamos contigo. Empezamos la primera clasificación por el tipo de encuadre. Muy bien. Voy a apagar las luces y voy a encender el proyector de diapositivas. El plano general, todos sabemos lo que es el plano general, son imágenes en las que se intenta capturar la mayor parte de escena posible, lo que sucedía por ejemplo en las películas de Méliès, eso sería un plano general. El plano figura, en el que nuestro personaje ocupa todo el encuadre, esto iría desde la cabeza a los pies, también se llama plano entero. El plano americano o 3/4
Este es importante porque a veces hace mención a él y cuando te dicen el plano americano te quedas como diciendo, ¿plano americano? ¿Por qué se llama plano americano? Bueno, pues tenéis que dividir la escena en 4 partes y tenéis que escoger 3. Esto iría desde la cabeza hasta la parte superior de la rodilla. Y esto es importante, parte superior de la rodilla, no justo en la rodilla porque queda muy raro. ¿Por qué se llama plano americano? Porque se utilizaba en las películas del oeste para que se viera la pistola y para que se vieran los cartuchos, que llevaban justo en la cintura. El plano medio sería ese plano en el que aparece el sujeto de la cabeza a la cintura. Nunca cortéis por la cintura, tiene que ser más o menos por la zona del ombligo, no la cintura porque queda muy raro, insisto. El plano medio corto, que sería justo desde la cabeza hasta el pecho aproximadamente, por eso se llama también plano de busto. ¿De gusto? De busto, con B. No, le preguntaba que si le gusto. No, eso me da disgusto. Esa no la he visto venir, ¿eh? El primer plano, que va desde los hombros hasta la cabeza, por eso se llama también plano de retrato. Si me coges el aparato. Tiene un componente muy dramático. El primerísimo primer plano, que es la cara del sujeto, desde la barbilla o el mentón hasta la mitad de la frente, un poquito por encima de ella. Y finalmente el plano detalle, que no tiene por qué ser necesariamente un sujeto, aunque puedes mostrar los ojos, puedes mostrar la boca, aunque también se utiliza con objetos para poner el foco en un elemento que va a ser importante en la narración. Esto sería según el encuadre. Apago el proyector. Dejamos la habitación casi a oscuras y vamos a usar la imaginación. Vamos a cerrar los ojos, menos los que vayáis conduciendo, no lo hagáis, ¿vale? Pero quiero que los planos según el ángulo los visualicéis con los ojos cerrados y vayáis moviendo la cámara junto a mí. Muy bien. Hemos visto que el tipo de encuadre es muy importante porque nos da información sobre el plano, no solo a nivel visual, sino también a nivel simbólico o dramático. Pero es que el ángulo también es muy importante porque dependiendo de la colocación que tenga la cámara, puedes generar un efecto en el espectador. Me estoy relajando mucho con esta música, ¿eh? Empezamos. Plano cenital. La cámara está encima nuestra como si fuera una especie de dios que nos observa. Imaginaos ahora que el suelo es de cristal. Pues si colocamos una cámara justo abajo, eso sería un plano nadir. Nadir, sí, nadir. El plano picado. Es como si estuviéramos dentro de una persona alta que está mirando a otra más baja. Y esto, a nivel dramático, lo que provoca en nuestra cabeza es que veamos a esa persona como alguien inferior. El plano contrapicado es justo lo contrario. La cámara se coloca, en vez de arriba, abajo, como si fuésemos un señor que está levantando la cabeza para ver a la persona con la que está hablando. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo contrario al picado. Mostrar a ese sujeto como alguien más fuerte. Si veis las películas de superhéroes, es bastante habitual que se utilice ese tipo de plano, sobre todo cuando se quiere acentuar esos superpoderes o ese superpoder con respecto al resto de seres humanos. Plano dorsal, que es el típico que usan, por ejemplo, los asesinos en las películas de terror. ¡Ay! Por eso también se llama plano semisubjetivo. Esto de subjetivo u objetivo depende del punto de vista. Objetivo es muy claro, la cámara son nuestros ojos y estamos viendo una escena en la que los protagonistas no son conscientes de que estamos ahí. Cualquier película, ¿vale? En cambio, en el subjetivo, nosotros somos parte de la acción. Tenemos el punto de vista de algún personaje que aparece en la película. No se trata de que os acordéis de todo esto que os estoy diciendo en muy poco tiempo, muy condensado, muy rápido. Sé que es difícil, esto no es un examen ni nada, pero al menos que os suenen las cosas y que cuando veáis alguna de ellas en la pantalla, pues de repente digáis, anda, eso es un plano nadir, eso es un plano subjetivo. Son cosas muy pequeñas, son elementos muy pequeños del lenguaje del cine, pero que son muy útiles al final, sobre todo para entender ciertas cosas. Por ejemplo, en una conversación, el típico plano que se elige es el escorzo, el plano de escorzo. Pero hay más, el plano frontal, el plano de perfil, el plano holandés, por ejemplo, la típica fotografía que hacemos de cualquier cosa, de un paisaje, que inclinamos un poco la cámara hacia la derecha o a la izquierda para que mole más. Eso sería el plano holandés. Y hay más tipos, pero como no quiero apabullaros, creo que ya lo he hecho bastante. Han sido como 10 minutos de información todo el rato. Vamos a pasar al siguiente bloque. Repito que espero que os haya servido o que os sirva en el futuro. Y que ahora cuando hablemos de plano picado, de encuadre primer plano, porque hablaremos de ello, cuando hagamos los repasos y los análisis de las películas, pues hablaremos de ello y es bueno que lo tengáis presente. La guerra de patentes.
Aquellos monopolios de los que os hablé en el anterior capítulo llegaron también a Estados Unidos. Tenemos a Thomas Alva Edison. Yo reconozco que he estado bastante tranquilo hasta ahora con él, más o menos lo que he ido contando. He tirado alguna puya, pero tampoco ha sido muy agresiva. Pero a partir de ahora, Thomas Alva Edison, also known as quien controle la industria cinematográfica controlará el medio más potente de influencia sobre el público, es una frase suya. A partir de aquí vamos a abrir las caliginosas aventuras de Edison, también conocido como Patente Man. Esta es mi canción, queridos niños. Mi nombre es Thomas Alva Edison y tengo un solo pecado. Me gusta patentar. Oh, mamá. Yo soy Thomas Alva Edison y cuando menos te lo esperes yo te voy a patentar. Yo soy el villano Edison. Tu vida y tus sueños si me dejan voy a patentar. También. Por supuesto. Sí, esta lámpara también. Y este corazón que quiere ser libre y nada más. Lo patento sí, ya es mío sí, ya no es tuyo, ahora me pertenece a mí. Todos me llaman Patente Man, porque patento y patento sin parar. Todos me llaman Patente Man, estoy atento, siempre atento para patentar. Todos me llaman Patente Man, porque patento y patento sin parar. Todos me llaman Patente Man, estoy atento, siempre atento para patentar. Acabo de patentar esta canción. Has quedado patentado. Me ha gustado, pero la voz que cantaba no se parece mucho a su voz, señor Edison. Es que en esta época todavía no controlábamos el record. El record. El record. Me cuesta decirlo, ¿eh? Record. El record. Record. Bueno. ¿Sabes cómo se llama la canción que acabo de cantar? Pues no. Edison. Madre mía. Edison durante los años se había hecho con diferentes patentes de cámaras y proyectores. Tenía un pack bastante interesante. Pero llega un momento en el que dice, vamos a ver, yo inventé el kinetógrafo. Inventé entre comillas. Yo inventé también el kinetoscopio. Y ahora todo el mundo se está aprovechando de mi invento. Hay gente que se está forrando con algunas de mis patentes. Pero ¿qué mierda está pasando aquí? Así que un emporio como el que tenía Edison, recordemos que los inventos de Edison podían ir desde la bombilla al mismo kinetoscopio, pone en marcha a su equipo de abogados y carga contra pequeñas compañías, comerciantes individuales del mundo del cine que sobrevivían como podían, y algunas un poco más grandes como podía ser por ejemplo la Pathé, se metió con la Pathé, la Vitagraph. Con Georges Méliès también se metió, porque estamos hablando de empresas, la de Georges Méliès, a pesar de que los Lumière no le vendieron el cinematógrafo, porque no se lo vendieron, ya vimos en el anterior episodio que el padre de los Lumière le dijo a Méliès... Que yo no te vendo esto, hombre, que no te lo vendo, déjame, hombre. Véndemelo. Pues Méliès acabó creando su propio cinematógrafo y estaba produciendo y estaba vendiendo material en Estados Unidos. Y Edison fue a por él también, a todo lo que venía de fuera. Por resumir un poco, porque me voy a poner a decir nombres y no tiene ningún sentido decirlo en este momento, aunque imagino que os irán sonando. La primera demanda judicial que pone Edison por violación de patentes es el 7 de diciembre de 1897 y la interpuso contra la International Film Company. Entre 1897 y 1906 interpuso 502 demandas. Madre mía, me puse fino, ¿eh? ¿Qué sucede cuando pones 502 demandas? Pues que creas un problema judicial importante en tu país. ¿Por qué? Porque provocas dos cosas. En primer lugar, miedo a la inversión. Es como, ¿para qué voy a invertir en estas nuevas empresas si luego va a llegar Edison y la va a denunciar? Pues entonces paso. Lo cual a nivel evolutivo dentro de lo que es el cine como arte, pues pesa bastante. Porque si no hay inversión es complicado que las empresas o que nuevos creadores puedan aparecer. Pero claro, esta es la parte negativa. La parte positiva, sobre todo para Edison, era, bueno, tú puedes tirar hacia adelante, tú puedes crear tu empresa, tú puedes usar mi patente, eso sí, págame la licencia y así no tendrás problemas. Pero lo hizo como si fuera raro o algo. Y así da comienzo la historia de la guerra de patentes de principios de siglo. Y aquí tengo varios ejemplos que, claro, dado el poder de Edison, no se puede demostrar que él estuviera siempre detrás de esos movimientos tan oscuros, pero yo he traído estos dos ejemplos para que saquéis vuestras propias conclusiones. De hecho, el segundo ejemplo
encierra bastantes misterios. Voy a ir con el primero, vamos a ir con un operador de los Lumière que trabajaba en Estados Unidos, su nombre era Félix Meswich, podéis buscar la historia, que fue arrestado en 1900 mientras rodaba en la calle. El pretexto que le dieron las fuerzas del orden era que no tenía permiso para hacerlo. La cosa se embrolló tanto que acabó interviniendo el embajador francés y al final Félix Meswich se vio obligado a abandonar el país para que las cosas no fueran a mayores. Aquí puedes decir, puede ser que Edison estuviera detrás o puede que no estuviera detrás. Yo voy a dejar los datos, como hace Iker, yo voy a dejar ahí los datos y ya saquéis vosotros las conclusiones. Pero en junio de ese mismo año, de 1900, la Administración de Aduanas declaró irregular cualquier entrada de material necesario para las proyecciones. Dicho de otra forma, cualquier cosa que llegase de los Lumière, de Pathé, de Gaumont o de cualquier otra empresa que no fuera estadounidense, estaba prohibida. Prohibited. Podríamos hablar, por ejemplo, de las políticas de aislamiento que tenía por aquel entonces el presidente de Estados Unidos, que era William McKinley, que no solo recayeron sobre este tipo de artículos, pero los mayores competidores de Edison, ya no solo en producción, porque no estamos hablando solo de producción, sino que también en comprar proyectores, en comprar cámaras que estaban en Europa, porque eran los que más vendían, los europeos, de repente, de una tacada, puede que con ayuda del propio presidente de los Estados Unidos, y no es descartable porque Edison tenía bastante poder dentro, por ejemplo, de la policía, veremos a continuación que es todo muy sospechoso y muy raro. Edison era un tío muy turbio, era muy cabrón y muy turbio, el tío era muy ambicioso y además es curioso que en algunas personalidades de este tipo que son tan oscuras y que han sido tan cabronas en la historia de la humanidad, a veces el hecho de que hayan cosechado o hayan manejado tanto poder hace que la historia juegue a su favor. Y se suele ocultar esos movimientos oscuros, esos movimientos tan nefarios que suelen tener en su currículum. Pero sorprende que, por ejemplo, una persona como Edison, a pesar de ese poder, porque fue capaz de aglutinar mucho poder, la historia le haya tratado con cierta justicia, porque yo me imagino que no todo esto puede ser inventado, porque te puedes inventar una cosa, pero cuando ya empiezas a ver un patrón en su comportamiento dices, no, es que el tío era mala persona, este tío era mala persona. Les recuerdo que no me he ido, que sigo aquí, Ya, Edison, pero no eras buena persona, no. ¿Puede poner mi canción otra vez? No, de momento no. Bueno, pues sigo aquí tramando planes. Este sería el primer caso. Y vamos a ir ahora con el segundo caso, porque el segundo caso sí que es de ponerte los pelos de punta. Louis Aimé Augustin Leprince, también conocido como Louis Leprince. ¿Quién era este a partir de ahora Louis Leprince? Louis Leprince era un inventor francés, no estamos hablando de Estados Unidos, sino que él estaba situado en Francia. De hecho, se le considera como uno de los padres de la cinematografía, título que ostenta bastante gente. Pero este Louis Leprince, en octubre de 1888, y fijaos que coincide con la fecha en la que Dixon empieza a trabajar con Edison, filma una película, una secuencia que se llama La escena del jardín de Rondaille. Después hizo otra que se llamaba Los peatones del puente de Leeds, y estas películas se las considera también como las primeras imágenes filmadas y proyectadas de la historia del cine. ¿Estaríamos hablando de que este hombre es el inventor del cine? Bueno, pues abrimos otro melón más de quién inventó el cine. Fui yo, todo el mundo lo sabe. No fuiste tú, Edison. No tendrá por ahí el teléfono de Santiago Negro, es para una cosa. En septiembre de 1890, 2 años después de haber hecho esta primera exhibición, Leprince está preparándose para ir a Inglaterra a patentar su nueva cámara. Y después de hacerlo en Inglaterra, su idea es ir a Estados Unidos a promocionarla. Así que deja su casa el 13 de septiembre para visitar a su hermano en Dijon. Y después de esa visita, marchará a Inglaterra para proceder con el registro. El tren de vuelta desde la casa de su hermano llegaba el 16 de septiembre a París. Pero surge un problema. Cuando se baja todo el mundo del tren, hay una persona que falta en esos vagones. Louis Leprince. Louis Leprince desaparece de la faz de la Tierra. Ni su familia, ni sus amigos, nadie. No hay maletas, no se encuentra ningún cadáver. Revisan toda la vía por si acaso se ha caído, por si acaso ha sucedido algún accidente. No encuentran ningún cuerpo. Y aquí empiezan a aparecer las primeras teorías, porque vamos a ver un orden cronológico en esas teorías. La primera, evidentemente, es la conclusión que saca la policía. El informe de la policía dice que ha desaparecido, punto. La segunda teoría, de acuerdo con ese informe de la policía francesa,
indica que Louis Le Prince pretendía suicidarse, ya que al parecer se encontraba próximo a la bancarrota. Y esto sería raro porque no tiene mucho sentido que te cuenten que su plan original es patentar primero la cámara en Inglaterra y después irse de gira, de tour, por Estados Unidos. La tercera teoría, que aparece 10 años después de su muerte, es que, y esta es la que nos importa en el fondo, es que Edison había movido hilos para así poder optar a una patente más. ¿Hay forma de demostrar esto? No hay forma de demostrar esto, como tampoco hay forma de demostrar lo que le sucedió al operador de los Lumière. Pero cuando menos llama la atención. En 1966 surge una cuarta teoría que puede llegar a tener sentido, y es que esa desaparición de Le Prince fue ordenada por la familia porque se sospechaba que Le Prince era homosexual, y si eso llegaba al público general podía constituir una lacra para aquella familia. La quinta teoría surge un año después, en 1967, en la que se dice que puede ser un fratricidio o un asesinato por dinero. Aquí el asesino, o al menos uno de los que estarían involucrados en aquel asesinato, sería su hermano Albert, aquel hermano que supuestamente fue a ver a Dijon. Y este hermano habría ordenado quitarle la vida, ya que de esa forma la herencia de su madre quedaría solo para él. Si regresamos a 1900, si le preguntamos a la familia de Le Prince, a su hijo, por ejemplo, o a su mujer, ellos estaban seguros de que Edison había diseñado el asesinato. ¿Por qué? Porque les llamó la atención que poco después de que muriera Le Prince, Thomas Edison intentó tomar el crédito del invento de Le Prince. Y esto escamó bastante a la viuda, porque era como: has tardado demasiado poco en reclamar algo que en realidad no es tuyo. Os he puesto sobre la mesa 5 teorías, puede ser cualquiera de ellas, puede ser hasta que el hermano o la propia familia ordenara el asesinato de Louis Le Prince. Lo curioso y lo terrorífico es que, y aquí voy a unirlo con otra cosa que sucedió, acordaos de Dixon, acordaos de aquel que filmó aquel estornudo, aquella primera película cómica, película entre comillas de la historia del cine, acordaos de él, que había creado su compañía Mutoscope. Bien, en 1890 es cuando desaparece Louis Le Prince. Vamos a movernos un poquito hacia adelante, a mayo de 1898, y Edison, en mitad de la vorágine de la guerra de patentes, lleva a juicio a la Mutoscope diciendo que la cámara que están usando está basada en el kinetógrafo y que obviamente no pueden hacerlo. Y es en julio de 1898 cuando Adolphe Le Prince es llamado como testigo de la defensa para declarar en el juicio. Él ofrece llevar cámaras de su padre y compararlas con el kinetógrafo de Edison o incluso la cámara que estaban usando los de Mutoscope. Es como, vamos a ver, esta gente se está peleando entre ellos, pero en realidad su invento bebe de lo que hizo mi padre. No le dejaron presentarlas, es más, el juicio fue ganado por Edison para sorpresa de todos. ¡Vaya! Pero un año después, tras la apelación de Mutoscope, se declaró que la cámara de la empresa de Dixon tenía alguna pieza basada en el kinetógrafo, pero que no era lo mismo. Así que simplemente tenía que pagarle por ese motor, por esa pieza que era un motor que hacía que se moviera la película. Esa era la patente que tenía que pagarle a Edison. Pero hubo una persona que no vio el resultado de esa apelación, porque el primer juicio que se celebró, aquel en el que Edison estaba acusando a la Mutoscope, la sentencia había sido en julio de 1901 a favor de Edison. Pero es que en julio de 1901 el cuerpo de Adolphe Le Prince fue encontrado sin vida en su casa de campo. Supuestamente estaba cazando y se disparó a sí mismo. Dijeron que había sido un accidente, dijeron que podía haber sido un suicidio, el caso es que estaba muerto. Puede que lo que había dicho en el juicio todavía resonara en la cabeza de Edison y pensara que este chaval puede darnos problemas en el futuro porque sabe algo de que usamos posiblemente el formato de su padre o las cámaras de su padre o los proyectores de su padre para crear nuestras máquinas. Esta iniquidad jamás quedó resuelta, no os penséis que hubo una investigación muy grande. Si le preguntamos a la viuda, a la madre de Adolphe, ella estaba segura de que detrás de ambas desapariciones, de la de su marido y la de su hijo, estaban las garras de Edison.
Esto es un ejemplo de la guerra de patentes, en la que Edison sumió al mercado, a la industria estadounidense, industria que estaba todavía germinando, en una auténtica pesadilla, porque se clausuraban music halls, se clausuraban estudios de rodaje, se confiscaban aparatos y películas, y si tú te atrevías a rodar sin pagarle el tributo a Edison, tenías que hacerlo con hombres armados que te protegieran, artistas, técnicos, productores, exhibidores, todos sufrieron la implacable persecución de Edison. Y llega un momento en el que Edison ya no puede más, no puede controlar todas las empresas porque están naciendo muchas nuevas. Es un medio novedoso, un medio que tiene muchas posibilidades y los hombres de negocio, como os he mencionado, están poniendo ya por ahí sus zarpas. Es una buena vía de ganar dinero esto de entretener a la gente a través de estas imágenes que se mueven. Y por todo eso, Edison acaba, ojo plot twist, acaba aliándose con sus competidores, con los competidores más grandes. No estamos hablando de que de repente se juntara con empresas independientes de exhibición, no, estamos hablando de que crea un consorcio, un trust internacional, que se llamaría Motion Picture Patents Company, a partir de ahora la MPPC. Fantástico. Vale. Como soy rico me puedo permitir tener una canción para cada cosa. Ya, vale. La también conocida como la Edison Trust o la Patents Trust, en el que esta guerra, estos conflictos, que os he resumido bastante, aunque os he dado 2 ejemplos de lo que podía sucederte si no pasabas por el aro de Edison, se acaban cerrando con la prosternación de diferentes compañías que eran poderosas, pero que no querían problemas con Edison. En un banquete, en una cena, de hecho hay una foto, el 15 de diciembre de 1908 nace la MPPC, formada por, atención, la Biograph de Dixon, que se había estado dando de golpes con Edison, pero que no pasa nada, la Vitagraph, que también se había dado de golpes con Edison, la Essanay, la Selig Polyscope, la Lubin Manufacture de Sigmund Lubin, la Kalem, el distribuidor George Klein y los productores franceses, esto es importante, la American Pathé, de Pathé, porque tenían su sede también allí, Pathé era internacional y tenían la American Pathé que pertenecía a Pathé, y la Star Film Paris. ¿De quién era esta Star Film Paris? De Méliès. Además de este trust, además de estas productoras, había un elemento determinante, sobre todo al principio de la historia del trust, que era la presencia de Eastman Kodak, los que hacían la película. Si tienes a la empresa que fabrica tu película, tienes a todo el mundo agarrado del cuello. Puedes hacer con tus competidores prácticamente lo que quieras. En el trono de este trust, de este MPPC, estaba Edison. Pues no sé por qué me río, porque no estaba escuchando, o sea, quien podía controlar, por ejemplo, la producción con las patentes de las cámaras o de la película, del celuloide, sí. Quien podía controlar la exhibición con las patentes de los proyectores, y si tú controlas la producción y controlas la exhibición, lo que queda en medio, que es la distribución, tú puedes determinar qué tiene que exhibir la gente. Y es en este momento preciso donde se empieza a crear el monopolio que generó esta MPPC. Porque te decían lo que tenías que proyectar, te decían lo que tenías que producir prácticamente. Hasta entonces la industria había sido bastante flexible y entrópica. Eso es cierto, había un caos generalizado, había muchas productoras, muchos cineastas, todos competían entre sí, pero para una persona que llegó a tener 1000 patentes... 1002, ahora mismo son 1002. ¿1002? Sí, porque voy a patentar este programa y voy a patentar también a Santiago Negro, que no sé quién es, pero lo voy a patentar también. Bueno, pues 1002, ¿vale? Okay. Sí. Para una persona que llegó a tener 1002 patentes en Estados Unidos, este tipo de organización en el que sus enemigos ahora eran sus amigos, era muy jugoso, porque a partir de ahora sus competidores iban a ir contra el nuevo enemigo, que eran todas aquellas pequeñas productoras, exhibidoras o distribuidoras que intentaban ganarse la vida. Resumiendo, querían quedarse con todo el negocio. No querían a gente nueva en el negocio. Y si tú querías entrar en el negocio, tenías que contar con que ibas a tener que pagarle al trust. Y no solo a Edison, al trust, a todo el trust. Entre los objetivos, por ejemplo, estaba reducir la importación, cosa que tiene sentido, porque la importación podía hacerles daño dentro de ese trust. De hecho, había mucha pelea, mucha batalla
con el tema de la piratería en películas. Ya en estos momentos había problemas con la piratería, porque intentaban proteger los copyrights, lo que hablábamos al principio del programa, la diferencia entre copyright o derechos de autor, patente y marca. En estos años ya estaban preocupándose por eso porque se dieron cuenta de que se estaba creando un mercado underground de piratería en el que maquinaria, películas que venían de fuera y todo tipo de materiales se movían por Estados Unidos intentando evitar el control de ese trust. Hay una cosa, por ejemplo, que me llama mucho la atención de estos movimientos que empezó a hacer el Trust, porque limitaron la duración máxima de las películas a 2 rollos. Estamos hablando de películas como mucho de 25-26 minutos, que es muy poco. Y esto también jugaría en su contra. Vamos a verlo después, que el hecho de que constriñeran tanto la posibilidad fílmica del medio, yo me imagino y sospecho, aquí estoy pensando un poco, intentando, pues no sé, hallar algún tipo de justificación a esta creencia. Cuanto más corto, mejor. Porque al final lo que hacían era juntar muchas películas cortas, eso provocaba que, claro, tenía más dinamismo temático que una película que se dedicaba solo a una trama. Yo me imagino que iban por ahí las cosas, porque cuando hablemos de los irreductibles galos, porque sí, en esta historia hay irreductibles galos, como podéis suponer, no todo es Edison imponiendo su brazo de hierro ante toda la sociedad estadounidense, no funciona así esto, sino que ahí tenemos nuestros irreductibles galos, que ahora a continuación iré con ellos, pero sorprende que los independientes, estos irreductibles galos, tenían claro que tenían que hacer películas un poco más largas y en cambio el Trust siguiera apegado a esa visión un poco anacrónica de las posibilidades del cine. Más que nada porque lo veían como puro consumo, que está bien, son empresas, tienen que ganar dinero, pero también considerar el arte que hay detrás es importante en este tipo de casos. Bien, ¿qué tipo de estrategias execrables llevaba a cabo el Trust con productores, con distribuidores y con exhibidores? Por llevar la contraria. Vamos a empezar con los exhibidores porque, además de tener que pagar $2 a la semana por tener equipo del Trust, equipo de proyección que pertenecía o cuya patente pertenecía al Trust, además de eso, les obligaban a proyectar las películas que ellos querían, que quería el Trust. O sea que tengo que pagarte y encima decides lo que tengo que exhibir, ¿no? Efectivamente, sí. Menudo negocio. Que esto también, en cierto modo, afectaba a los distribuidores. Los distribuidores tenían que pagar al año $5.000 por distribuir películas del Trust. Básicamente el negocio se basaba en: yo hago películas, yo soy el que tiene el poder, y si tú quieres vivir de esto, vas a tener que exhibir las mías. Pero ¿qué pasa si quiero rodarlas? Lo mismo. Por cada pie de película impresionada, también tenías que pagar. Así que cámaras, películas, proyectores, redes de distribución, todos pagaban al Trust. Y él, a cambio, creaba garantías, porque esto no es simplemente yo te pago, sino que él generaba una serie de garantías. Mientras tú me des el diezmo, yo te seguiré proveyendo de todo lo que necesites. Si tú me lo dejas de pagar, seremos enemigos y entonces tendrás problemas. Estos problemas a veces tenían el nombre de algunos matones que se dedicaban a ir a los domicilios incluso de distribuidores o exhibidores a dar palizas. Esto pasaba en esta época. Y me voy a cortar bastante porque hay un montón de historias y llegó un momento en el que dije, ostras, es que como me meta en todas las técnicas que usaba el Trust, o incluso las empresas ya cuando pasa la etapa del Trust, porque sí, esto tampoco es un spoiler, la etapa del Trust también llega a su fin. Cuando los diferentes estudios que estamos acostumbrados a ver pues hoy en día, productoras que algunas incluso siguen vivas, o más o menos, o han sido absorbidas por otras más grandes, que suele ser lo habitual, esas empresas, las batallas que tenían entre ellas, batallas muy chungas, con asesinatos, con tiroteos. Ojo que la historia de Hollywood como tal la podemos tener un poco endiosada, pero estaba muy llena de mierda. De hecho, es un programa del descampado futuro. Esto lo estoy diciendo, no es que lo tenga preparado ni nada, pero puede ser un programa muy interesante. El otro Hollywood. Porque anda que no hay historias de mierda en Hollywood. A porrones. Esta serie de estrategias que os mencionaba, lo de pagar por película impresionada, lo de pagar por tener maquinaria, por tener proyectores, por usar cámaras, por lo que sea, se supone que se iba a aplicar a comienzos de 1909. Pero llega febrero de 1909 y algunos no habían firmado contrato con el Trust. Algunos no habían pasado por el aro. ¡No puede ser! ¡No! Porque al margen del Trust, y es aquí donde aparecen nuestros irreductibles galos,
había una serie de gente que se negaba a pagar los impuestos que el Trust estaba reclamando. Entre otras cosas porque en Estados Unidos existía una ley desde 1890, la ley Sherman, que era también conocida como la ley antitrust. Entonces era como, vamos a ver, han creado un trust y entendemos que tiene que haber un trust, pero nos están dando una serie de exigencias a través de la amenaza, porque nos están amenazando. Esto, alguien tendrá que poner aquí orden o algo. ¿Quiénes eran estos irreductibles? ¿Quiénes eran estos independientes, llamados por Edison proscritos o piratas? The Outlaws, los llamaba Edison. Bueno, también los llamaba los hijos de puta. En primer lugar tenemos a las 5 grandes, también conocidas como las Majors. Aquí tenemos a Paramount Pictures, a Metro-Goldwyn-Mayer. En aquellos momentos era Loew, con W todavía, pero luego acabaría siendo Metro-Goldwyn-Mayer, a medida que se fue asociando más gente. La 20th Century Fox, la Warner Bros., que entraría dentro de esta liga de Majors cuando empezó a apostar por el cine sonoro, y la Radio Keith or Film, que es la RKO Pictures. Tras estas Majors estaban también las Minors, que era United Artists, Universal Studios y Columbia Pictures, que como veremos después son el fruto de la fusión de muchas empresas. A veces se nos olvida esto, pero estos estudios, que más que estudios podríamos estar hablando de empresas cinematográficas, son en realidad el fruto de exhibidoras, de distribuidoras y de productoras, que tenían nombres variados. Crystal Productions, Swan Lake Distribution, que llegó un momento, sobre todo propiciado por todos los movimientos que estaba haciendo el Trust, en el que dijeron, oye, nos unimos porque si no, estos van a acabar con nosotros. Y algunos de los estudios, por ejemplo, United Artists, eso de United Artists ya nos da una pista sobre lo que se oculta detrás de este tipo de conglomerados. Y estamos hablando de las minors. Si nos vamos, por ejemplo, a otras empresas, sucede algo parecido. No solo es que se juntaran todas y acabaran formando o conformando empresas más grandes, sino que en algunos casos también había absorciones. Y esto pasaba. No es algo nuevo, no es algo que Disney esté haciendo ahora, sino que en su día también la 20th Century Fox también lo estaba realizando. O sea, no es nada nuevo. Además de estas majors y estas minors, había por supuesto más empresas dedicadas a producción, distribución y exhibición. Y es más, algunas de ellas no resistieron las acometidas de Edison y del Trust, y tuvieron que desaparecer, incluso marcharse del país. Pero estas que os he mencionado, estas Paramount, estas 20th Century Fox, la Warner Bros., la RKO Pictures, todas estas, algunas más que otras, porque como os he dicho, la Warner Bros., dentro de lo que cabe, aquí todavía no era una major, pero acabó convirtiéndose en una major. Todas estas lograron enfrentarse y sobre todo lograron desafiar los tentáculos del Trust y de Edison, usando todo tipo de técnicas. Aquí sí que la inventiva, esas ganas de hacer cosas y también de ganar dinero, pero sin tener que pagar a alguien porque sí, sin tener que pagar dinero al Trust inmerecidamente, hizo que se generara ese mercado negro, ese mercado underground. Porque, claro, si nadie te da la película, si nadie te da el material para rodar, si nadie te da la maquinaria, tienes que importarla desde fuera. Tienes que rodar oculto en graneros, en garajes, en almacenes abandonados. Pero sobre todo, provoca el movimiento que sería una de las estacas que tendría el Trust. Yo os hablaré de por qué el Trust se va a la porra, porque hay diferentes causas. Pero una de ellas es que este movimiento del Trust provocó que los exhibidores se vieran forzados también a producir, porque llegó un momento en el que el chorro de nuevas películas se cortó y no solo podían tirar de las extranjeras, sino que también tenían que generar sus propias películas. Y ese fue uno de los clavos del ataúd del Trust, porque exhibidores que hasta ese momento no tenían pensado tampoco dedicarse a la producción, porque con la exhibición ya tenían bastante, tenían sus salas, tenían su circuito, se ven forzados a tener que hacerlo por estos movimientos tan malsanos, tan enfermizos de el Trust, de la MPPC. Pero ¿quién estaba detrás de estos estudios? Entendidos estudios, y esto es algo que voy a remarcar varias veces, como empresas cinematográficas que tienen producción, distribución y exhibición. No veáis los estudios como un sitio donde se hacen películas, porque esto iba más lejos. Es una estructura que se va a crear poco a poco.
estamos hablando de un negocio, de una industria, y la industria funcionaba con producción, distribución y exhibición. Y todo lo que había ahí, aunque se llamase Studios, aunque se llamase Universal Studios, tenía todos esos elementos. Y vamos a descubrir la importancia de Europa en el germen, en la creación, en el origen de la industria de Hollywood. Bien, ¿quién estaba detrás de estas productoras, estudios, exhibidoras, distribuidoras, de estos emporios empresariales? Toma ya. He preparado una serie de fichas muy resumidas. Tengo aquí una carpeta con un perfil muy esquemático de cada uno de los personajes que están detrás de esta industria del cine. Vamos a empezar con el primero, con esta primera ficha. Vamos a ver. Adolf Zukor, judío húngaro que llegó a Estados Unidos, llegó a Nueva York con solo $40 cosidos en el forro de su chaleco, esas típicas historias épicas, y de repente pasa de ser un aprendiz de tapicero a instalar en 1903 su primera sala de exhibición en Nueva York y se acaba convirtiendo en el padre de la Paramount Pictures. Karl Laemmle, judío alemán, que llega también, en este caso tuvo más suerte porque llegó con $50 en el bolsillo. Vemos que hay un patrón en este tipo de personajes. No sé hasta qué punto hay una épica generada, una épica falsa creada alrededor de sus biografías, porque es la época para hacer ese tipo de cosas, crear historias donde no las hay. Pero vamos a ver que hay un patrón que nos viene a decir algo así como: viene de la nada y de repente se convierte en un tío muy rico. Y en el caso de Karl Laemmle, que era judío alemán, como os decía, que llegó con $50, en 1906 es propietario de un Nickelodeon en Chicago y se acaba convirtiendo en el padre de la Universal Pictures. Hay más. Wilhelm Fried, judío húngaro, que igual por este nombre no acabáis de localizarle, pero si os digo que pasó a llamarse William Fox y que empezó como payaso, después regentó una tintorería y después, a partir de 1906, ya vemos que también hay coincidencia en los años. El primero era en 1903, Zukor. El segundo, Laemmle, abrió su Nickelodeon también en 1906. Y este William Fox, judío húngaro, empezó a dedicarse en 1906 al negocio de la exhibición. ¿Quién era este William Fox? Sí, lo habéis adivinado, tampoco os flipéis porque no era muy complicado. Ya estamos. Pero es el padre de la 20th Century Fox. Los hermanos Warner, Harry, Jack, Albert y Sam, eran judíos polacos. Por orden, llevamos un húngaro, llevamos un alemán, otro húngaro y ahora polacos. Y, curiosamente, todos judíos. Bien, pues estos hermanos Warner empezaron con un negocio de reparación de bicicletas en Youngstown, en Ohio, y a partir de 1903, vuelve a coincidir el año, en este caso con Zukor, fundaron una sala de exhibición en Newcastle. Y como habréis supuesto, crearon después la Warner Bros. Este también era fácil. Ya estamos. Y vamos con los dos últimos, que están bastante unidos. Marcus Loew, que en este caso era estadounidense, había nacido en Estados Unidos, pero era hijo de judíos alemanes, que se asoció con Zukor, por cierto, en el negocio de la exhibición, y que junto a un judío polaco llamado Samuel Goldfish, also known as Samuel Goldwyn, acabó creando la Metro-Goldwyn-Mayer. Este patrón de gente que llega sin nada, este patrón de gente europea que llega con ganas de comerse el mundo, que empiezan todos exhibiendo, son los padres de la industria del cine que conocemos hoy en día. Por ejemplo, Sigmund Lubin se apellidaba Lubinsky porque era polaco y pertenecía al Trust. ¿Y de dónde sales tú? Pues soy la voz que metes a veces cuando se te olvida contar algo mientras estás grabando y luego lo metes en postproducción. Ah, vale. ¿Y tú? Yo soy el Sergio que está editando. Ah, encantado. Vuelvo. Y estoy seguro de que esto os ha tenido que sorprender a más de uno, porque a veces no se tiene en cuenta la importancia de Europa, de los ciudadanos europeos, en la fundación de la industria del cine estadounidense. Pero estamos dedicando demasiado tiempo a los independientes y creo que debemos volver otra vez a la MPPC. ¡Ahí va! ¿Y esto? Edison, igual ha sido demasiado épico esto. Es que cuando tienes dinero te puedes aprovechar de la creatividad de la gente y usar estas cosas. Vale. Tenía este también. Diga MPPC. MPPC. No, este no pega. Por eso he metido el otro. La MPPC, con el fin de obtener más ingresos, porque al final de esto va, no de crearte un trust, es para controlar todo y sobre todo tener ingresos, acaban instaurando su propia distribuidora,
la llamada General Film Company, que no tiene un nombre muy original, pero ahí está. Es 1910, empiezan a notar en el cogote la respiración de esas independientes y se dedican a confiscar equipos, se dedican a suministrar productos a los cines y multarles si ponían alguna película independiente. Y esto, como podréis suponer, genera dos circuitos. Genera el circuito del Trust y el circuito independiente, porque no podían coexistir. Si el Trust se enteraba de que tú estabas poniendo una película de la 20th Century Fox, por ejemplo, iba por ti. No sé si sucedía también en caso contrario, aunque yo me imagino que si tú ponías películas independientes, preferías no tener ninguna película del Trust por si acaso, porque era un sinónimo de problemas. Y aquí podéis añadir otro clavito más al ataúd de la MPPC. Hay un anecdotario de todas las cosas que hacían que da bastante miedo, desde interrumpir rodajes, robando maquinaria, provocando accidentes, provocando pérdidas de negativos o de equipos. Todo tipo de actividades nefarias y execrables están reflejadas en la historia de la MPPC y en la historia de los estudios también, pero bueno, ahora estamos hablando de la MPPC. Y fue la que provocó en definitiva que aquellas productoras, distribuidoras o exhibidoras pequeñas se fueran uniendo entre ellas, porque era como, vamos a ver, si esta gente no nos deja poner películas que no sean de ellos, ¿qué vamos a hacer ahora? De hecho, por reflejar una historia, porque lo he dejado un poco en el aire y os he puesto el ejemplo con nombres inventados, con lo de Swan Lake y todas esas cosas, pero la 20th Century Fox empezó siendo la Greater New York Film Company, que también agrupó diferentes estudios, empresas, productoras, distribuidoras. Y es muy sorprendente porque había cosas en las que coincidían la MPPC y las independientes, que era en ese ataque furibundo por parte de la censura. Porque aquí no se escapaba nadie. Aquí ni los independientes ni el Trust podía escapar de la censura. Ya en marzo de 1907, antes de que se fundara ese Trust, en el Chicago Tribune se había creado una campaña en la que se acusaba al cine de corruptor de la juventud y de espejo de todos los vicios. ¡Ay, qué disgusto! Antes hemos visto lo del beso, no solo era el beso, sino que en este caso también sucedía. Esto no hubiese ido a más, eran páginas en un periódico, pero fue más lejos, porque empezaron a suceder cosas un poco chungas, de gente, por ejemplo, evitando que se exhibieran algunas películas. Por ejemplo, el Consejo Municipal de Chicago autorizando al jefe de policía a prohibir e incautarse de los films que pudiesen resultar perniciosos. Se empezó a luchar porque los cines no dejasen entrar a menores de 18 años, por ejemplo. Daba igual el tipo de película. No podían entrar los menores de 18 años porque estamos creando una juventud totalmente trastornada. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en el Descampado y va a seguir apareciendo porque el tema de la censura... De hecho, tenemos un especial dedicado a la censura en el cómic, un especial que estoy muy orgulloso de él, con Javier Marquina, que quedó muy chulo, y hablábamos precisamente de esto. Pero la MPPC, cuando se da cuenta de que puede que le censuren películas, dice, oye, ¿y por qué no creamos nosotros un organismo de autocensura? Ellos no lo llamaron así, ellos lo llamaron el National Board of Censorship. Vaya. Que en 1915, cuando se dieron cuenta de que meter la palabra censorship olía bastante a mierda, dijeron, oye, vamos a llamarlo National Board of Review of Motion Pictures. En plan, solo revisamos, no hacemos nada más. Por supuesto. ¿Cuál era el propósito de este consejo, al menos en letra? Apoyar a las películas que lo merezcan y abogar por este nuevo arte del pueblo que está transformando la vida cultural de Estados Unidos. En realidad no era esto, en realidad era un consejo que se dedicaba a autocensurar. No era oficial, porque no era oficial, pero le hacía de filtro al gobierno. Tú revisabas las películas, el Trust revisaba todas las películas, incluso internamente, todas las películas que salían del Trust pasaban por este consejo y podían suceder varias cosas. Dependiendo de lo que hubieras metido, te cortaban alguna escena, te cambiaban el montaje o directamente te decían, no sale esta película porque es perniciosa para la juventud. Hola, ¿qué tal? Traigo una película. ¿Cómo se llama? A ver, dime el nombre. Vamos a empezar por ahí. Pues se llama El Conde Trócola. El Conde Trócola, sí. Tú no serás uno de los Lumière. Pues no soy uno de los Lumière. ¿Por qué lo hice? No, porque me descargué el capítulo anterior. Ah, pues no. Esta película es una película épica. Sí. Narra la historia de un conde, el Conde Trócola, como su propio nombre indica. Y es un conde que hace cosas pues de conde. Por ejemplo, se esconde. No lo he pillado. Debe ser que como soy de Francia... De Francia como los Lumière, ¿no? ¡Uy! Hombre, la canción la podemos vender como banda sonora, la verdad, Aunque igual con un cambio... Soy el conde. Edison. Soy el conde. Edison.
Así mucho mejor. Ya digo que a veces los mayores enemigos, porque sí, antes hemos visto cómo Edison tenía como competidores a la Vitagraph, por ejemplo, o a Mutoscope, en este caso ambos tuvieron a un enemigo común y la MPPC vamos a decir que se adaptó a esa censura, pero los independientes, a pesar de que también crearon sus propios organismos, no llegaron a esos niveles. Oye, que bien ha terminado la música. El siguiente capítulo de nuestro relato, el título que tiene, y a veces me gusta compartir esto con vosotros, porque así veis un poco el lado oculto del descampado. Dark Side of the Descampado. Se llama Del Este al Oeste. Y tiene su explicación. Porque los independientes, cuando vieron la opresión a la que estaban sujetos por parte del Trust, empezaron a buscar lugares lejos de esa opresión. Estamos hablando de una época desde 1908 hasta 1912. Y esto les lleva lejos de los centros neurálgicos del cine que estaban en la costa este, es decir, Nueva York y Nueva Jersey, transportándoles al sur de California, cerca de la frontera con México. Algunas independientes ya eran bastante poderosas, a partir de la década de los 10. Se dice que controlaban un tercio de todo el mercado. Bueno, pues todo ese tercio del mercado se mueve a Hollywood. Yo os animo a que busquéis un mapa. Teníamos nuestra chincheta puesta en Nueva York y en Nueva Jersey. Y ahora, en ese mapa de Estados Unidos, vamos a irnos con el dedo. Vamos a seguir con el dedo, hasta llegar a Los Ángeles. ¿Veis la distancia que hay? Bueno, pues esa es una de las razones por las que de la costa este se movieron a la costa oeste. Pero había más. Vamos a explorar juntos todas las cosas positivas que tenía el hecho de trasplantar toda tu producción desde la costa este hasta la costa oeste. Porque, en primer lugar, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de San Francisco, que suena así como muy rimbombante, era el encargado de la zona de Los Ángeles. A pesar de estar en San Francisco, pues recogía bastante más área. Y no estaba muy a favor de todas las reclamaciones de patentes que estaba llevando a cabo el Trust. Básicamente era como una zona libre, no tenía trazas de reclamaciones de Edison, así que podían disfrutar de relativa libertad. Y en el caso improbable de que llegase alguna reclamación por parte de la MPPC, ya fuera a nivel judicial o extrajudicial, a través de enviar a matones para que pararan los rodajes o secuestraran equipos o lo que fuera, el hecho de que existiera tanta distancia entre la costa este y la costa oeste hacía que el tiempo jugase a favor de aquellas compañías que estaban en Hollywood. Porque el gasto que podía ocasionar tener que desplazar a tanta gente de un sitio a otro o simplemente contratar a abogados o matones que estaban fuera de tu rango de acción, en el rango de acción del Trust, era demasiado costoso. Y aquí estamos hablando de una cuestión de tiempo. Estamos hablando de patentes que caducaban y el hecho de que hubiera tanta distancia jugaba a favor de las independientes, porque de verdad podéis buscarlo en un mapa, pero hay mucha distancia y no estamos hablando de que en estos tiempos la gente pudiera viajar con tanta libertad como ahora. Estamos a principios de siglo. Desplazarse era muy complicado, las comunicaciones también eran muy complicadas y tenemos que verlo con esos ojos, con los ojos de esa época. Además, imaginaos, por ejemplo, que a tu estudio, tú tenías un estudio y te llegaba una reclamación de Edison o incluso te enterabas que iban a ir a por tu material, a por una película, a por un equipo de rodaje. Bueno, pues podías cogerlo y llevártelo a México, porque había una distancia de 160 kilómetros que, sí, son 160 kilómetros, en estos años igual eran 3 horas o 4 horas de viaje, pero aún así, cualquier reclamación de patentes en México no tenía ningún tipo de validez, así que era el lugar ideal. Luego, cuando pasara la tormenta, tú cogías otra vez todos tus bártulos y te los llevabas de nuevo a tu estudio. Estupendo. Veis que poco a poco, a través de esa presión de la MPPC, una industria que estaba muy atada a la costa este, al separarse, al cortar ese cordón umbilical con Nueva Jersey y con New York, estaba creando algo nuevo y algo libre, porque ya no tenían la presión constante de la MPPC. Ahora podían crear su negocio independiente, que al final era lo importante de todo esto. Otro clavito más en la tumba de la MPPC, porque un movimiento que parecía arriesgado, cuando menos, resultó ser bastante positivo, porque esto que os he dicho hasta ahora eran los elementos que jugaban a favor a nivel legal
Ya sabéis, cruzar la frontera, la distancia, el Tribunal de Apelaciones de San Francisco, todo eso jugaba a favor a nivel legal, a nivel judicial, en la vida de estos estudios que estaban creándose o que estaban viviendo ya en Hollywood. Pero es que había más cosas, porque Hollywood, porque Los Ángeles, reunía unas condiciones muy óptimas para el rodaje de exteriores. Tenía un cielo luminoso, con un sol espléndido, casi todo el año, tenía variedad de paisajes, tenía una topografía muy rica, había zonas semiáridas que podían simular desiertos, había otras zonas que parecían junglas, incluso montañas. Y sobre todo las propiedades, aquí, en la costa oeste, eran más baratas, más económicas que en la zona este de Estados Unidos. Incluso la mano de obra era más barata. Florentino Pérez Intensifies. ¿Veis ya? Una cosa que nace casi por accidente, que nace básicamente porque uno de los miembros del Trust, que esto es muy curioso, el coronel William Nicholas Selig, de la Selig Polyscope Company, ¡a sus órdenes!, fue el primero en mover su territorio de operaciones desde la costa este a Los Ángeles para rodar una versión del Conde de Montecristo en 1908. Era de un rollo, tampoco era muy larga. Pero, y aquí hago un inciso porque Selig fue el que produjo algunas películas a L. Frank Baum. No se le reivindica lo suficiente a L. Frank Baum. Es el creador del Mago de Oz, aunque el Mago de Oz es una de las historias, digamos que la película, en lo que se basa la película, es una de las historias del Mago de Oz. El Mago de Oz es mucho más profundo. ¡Sí! Yo aquí recomiendo leer la obra de L. Frank Baum y también recomiendo un cómic de Scotty Young que se llama Oz, que además es muy bueno para regalar a niños porque es un cómic precioso, es para niños y adultos obviamente, es un cómic precioso que recomiendo de forma muy fervorosa porque es muy bueno y además ahí contienen más historias de L. Frank Baum, no solo la del Mago de Oz. Y este L. Frank Baum, que al final acabó haciéndose una productora él mismo, creó una cosa, y disculpadme que haga este inciso, pero es muy breve, ¿vale? Pero no pasa nada. Creó una cosa que se llamaba The Fairy Log and Radio Plays, que lo podéis buscar por Radio Plays, a secas, en el que combinaba actores, película y unas diapositivas de cristal que estaban tintadas a mano y que eran proyectadas a través de una cosa llamada linterna mágica. Podéis buscar imágenes de esto porque es súper interesante ver cómo funcionaba esta linterna mágica. ¿Y este sonido? Pues que lo estoy buscando. ¿Pero va a tardar mucho? Ya está. Y era muy innovador porque se combinaban las tres cosas y, por ejemplo, en algunos momentos los actores reales interaccionaban con los de la película y a veces los actores de la película salían de la pantalla al escenario. ¿Cuál era el problema? Sí, costaba mucho. Llevaba una producción tan grande que las salas no la podían acoger y al final no tuvo mucho recorrido. Pero, en serio, buscad información sobre las radio plays de L. Frank Baum y en general de la obra de L. Frank Baum porque, bueno, no, dos veces seguida la misma gracia, no, así mejor. Vaya. Vuelvo al tema. El productor con el que trabajó primero, que era el coronel Selig, Aquí estoy, sí. fue el que descubrió este oasis, no solo a nivel legal, aunque él era parte del Trust, insisto, sino que se dio cuenta de que era un lugar ideal para hacer películas y que a nadie se le había ocurrido. Sí, estamos hablando de que el cine como tal se origina en 1895 y esto empieza a suceder pues 13 años después. Al menos que sepamos, porque seguramente ya había gente haciendo películas en esta zona del país. Pero sorprende que tardaran tanto en darse cuenta de que era un lugar ideal, no solo a nivel de luz, no solo a nivel judicial, sino también a nivel de mano de obra y a nivel inmobiliario. Selig, por ponerle en su lugar, este coronel Selig, acabó creando el zoo privado más grande del mundo en 1913, el llamado Selig Zoo, porque como hacía muchas películas que eran sobre junglas y sobre animales, pues dijeron, oye, en vez de tener que contratar a domadores o tener que contratar o alquilar el uso de animales en nuestras películas, ¿por qué no tenemos nuestros propios animales? Todo muy loco. Por cierto, creó este zoo en 1913 y el estudio dejó de funcionar en 1918. No sé si estará unido, pero al menos la historia nos cuenta eso. Este ejemplo de Selig, de llevar a cabo el Conde de Montecristo en Los Ángeles, no tardó en ser imitado por otros productores que se fueron cobijando, sobre todo de los suburbios de Los Ángeles, porque yo os estaba diciendo que Selig se fue a Hollywood, pero en realidad Hollywood como tal no existía. Hollywood fue un daño colateral positivo de aquella migración del este al oeste, porque era un suburbio, un antiguo feudo de los indios Cahuenga y de los cheroquis.
y que tomó el nombre de Hollywood por la esposa de un granjero de Michigan, que el texto, fijaos lo que acabo de decir, ¿vale? Porque esto es lo que yo encontré en la documentación. El nombre fue bautizado por la esposa de un granjero de Michigan. Y no podemos decir una granjera. Es que son detalles que a veces dices, granjero de Michigan, que ni siquiera se dice el nombre y tenemos que decir esposa de un granjero de Michigan, pero bueno, una granjera que se asentó en 1857 allí, se dio cuenta de que había un bosque de acebos y dijo, oye, vamos a llamar a esto Hollywood, que es lo que significa al final Hollywood, bosque de acebos. Ya digo, esto animó a diferentes estudios a moverse a la ciudad de los sueños. ¡Vámonos para allá! Pero el que puso la puntilla, o el que se denomina que puso la puntilla, fue Al Christie en 1911, que es cuando empieza a hacer los westerns, que antes estaba haciendo en Nueva Jersey, ahora empezaba a hacerlos en Los Ángeles. Y se dice que es el que crea la imagen de Hollywood, porque esa película de Selig, la del Conde de Montecristo, se hizo entre Chicago y las playas de Los Ángeles, pero el que pone el foco en Hollywood, en aquel distrito, en aquel barrio, en aquel suburbio de Los Ángeles, es Al Christie, porque fue el que alquiló el patio trasero de una casa que daba a una carretera en un barrio ignoto por esa época, un barrio desconocido llamado Hollywood. En dicho lugar, en aquella carretera de aquel barrio ignoto, actualmente pasa el célebre Sunset Boulevard. Y por supuesto, cuando Al Christie llega en 1911, había más productoras en Los Ángeles, pero no estaban en Hollywood, que esa es la gran diferencia. Por ejemplo, tenemos el caso, y esta es una historia también de esas aterradoras, porque no os creáis que toda la historia, como os decía antes, de Hollywood es una maravilla, sino que hay historias muy turbias. Y una de ellas, por ejemplo, es la de Francis Box. Francis Box era un trabajador de Selig, precisamente, era director, entre otras muchas cosas. De hecho, había sido el director de aquellas radio plays que os mencionaba antes de L. Frank Baum. Este Box, B-O-G-G-S, funcionaba como una especie de estudio satélite del de Selig, pero en Los Ángeles. No en Hollywood, sino en el distrito de Edendale. Un día, uno de los trabajadores, un cuidador, he leído que era un cuidador o un conserje del estudio, de nombre Frank Minimatsu, nacido en Japón, se vuelve loco, se lía a tiros y acaba matando a Francis Box. En el estudio también estaba el dueño, estaba el coronel Selig, y al intentar arrebatar el arma a este conserje, le acabó disparando en el brazo. Parece ser que este Frank Minimatsu tenía algunos problemas de alcoholismo. De hecho, cuando la policía le preguntó por qué había asesinado a Francis Box, que precisamente era uno de los que mejor se había portado con él, declaró que siempre había sido un buen amigo, pero que un anciano le había dicho que era una mala persona y que tenía que matarle. Aquí entraron los psiquiatras a analizar qué le pasaba en la cabeza a este Frank Minimatsu y se dieron cuenta de que él, posiblemente provocado por el alcoholismo, se había montado una historia en la que tenía que matar a 3 hombres malos para llegar al cielo. Y uno de ellos era Francis Box, por aquel entonces de 41 años. Pero hay más. Ese día, ese mismo día, aquel 27 de octubre, fue cuando Al Christie y David Horsley establecieron esos estudios, los llamados Nestor en aquellos años, en Hollywood, provocando además que Edendale, que era el punto neurálgico de rodajes en Los Ángeles hasta ese momento, quedara desplazado a favor de Hollywood. Francis Box, por colocarle en el sitio que merece, está considerado como uno de los primeros directores que hicieron filmaciones en Hollywood. Entendido Hollywood como el barrio, un barrio que por aquel entonces no era muy conocido. En 1910, la población de Hollywood era de 5.000 habitantes y en 10 años creció a 35.000. El 60% de las películas estadounidenses se hacía en Hollywood. Y por esas fechas ya había 15 compañías operando allí. Y es aquí en Hollywood donde empezamos con aquellas primeras comedias irreverentes, donde Mack Sennett, que ya hablaremos de él, se empieza a ganar la vida, de Fatty Arbuckle, de Charles Chaplin, de Buster Keaton, todos ellos empiezan a trabajar en este Hollywood. De hecho, las primeras bañistas americanas, que es algo que estaba ya presente en el cine de esta época, no había desnudos, o al menos no se comercializaba a nivel global el cine erótico o el cine porno, pero había bañistas americanas, y a los hombres y a algunas mujeres también les gustaba ver aquellas bañistas americanas en la pantalla.
Profundizaremos más en la historia de Hollywood, en el sistema de estudios, en el Star System, el sistema de estrellas, y en todo lo que rodeó a su crecimiento. Pero quería detenerme antes de narraros el final de la MPPC, que seguramente estáis todos esperando a que os cuente cómo acabó siendo destruida la MPPC, el Trust de Edison. Hombre, a mí no, por mí no, O sea, por mí no lo haga, Pero es que tengo que contarlo, Edison. Si es que... Hombre, no veo a nadie que le esté obligando, o sea, tampoco... Pero hay que contarlo. Antes de ir con ese final de la MPPC, no. Vamos a ver, si es que si no me deja hacer nada... Pero antes de eso quería centrarme un poco en las salas de exhibición, porque creo que es importante, porque forma parte del cine. A veces pensamos que las películas solo son los estudios de rodaje, y los guionistas y los directores, y obviamente sin ellos no existirían las películas, pero el papel de las distribuidoras y de las exhibidoras es vital, porque al final estamos hablando de un sistema que se retroalimenta y que se está alimentando continuamente. Las salas de exhibición alimentan a las productoras y viceversa, y por eso es importante que vaya un poco a cómo evolucionaron las salas de exhibición y que, entre otras cosas, os explique qué eran los Nickelodeones. Vamos a empezar por el principio. No va a ser por el final. Hubo un momento, y esto ya lo hemos mencionado, que dejaron de ser un experimento para convertirse en algo que podía contener historias, y el público quería esas historias, porque estamos hablando de una sociedad de trabajadores, en muchos casos, que lo utilizaban como una vía de escape a su día a día. Estas películas que se proyectaban en almacenes, en locales provisionales, acabó derivando en ese tránsito del nomadismo al sedentarismo que os comentaba antes, y sobre todo que se fuera invirtiendo en mejorar las comodidades que traía consigo el hecho de ver una película, porque obviamente cuando un film, una producción, un cortometraje dura 10 minutos, tú estás sentado en el suelo, en un granero, y te vale. Pero a medida que las duraciones se van extendiendo o simplemente quieres ver varias películas, empiezas a reclamar una serie de mínimos de comodidad. Y no hablo solo de los asientos, hablo de todos los productos que te venden además de la entrada. Palomitas. De ese nomadismo que lo que buscaba era atraer al público, se pasó a nosotros estamos en el mismo sitio y el público va a venir a nosotros. Aquellos salones de kinetoscopios que os mencioné hace un rato fueron vaciados de aquellos armatostes y se acabaron convirtiendo en salas de cine. Y de esta forma llegamos a los Nickelodeones, los Nickelodeons, que serían como el primer teatro o la primera sala de cine real. Lo primero de todo, ¿por qué se llamaban Nickelodeones? La historia es muy bonita porque la entrada se pagaba con una moneda, con un níquel de 5 centavos, y por eso lo de níquel. Pero la palabra odeón viene del griego, que significa teatro, así que sería algo así como teatro de níquel, o el teatro del níquel. ¿Va a pasar o se va a quedar ahí mirando la puerta? Son 5 centavos, ¿no? Sí. A ver si llevo... Tome. Era solo una moneda, ¿eh? Claro, es que vengo del futuro y la inflación... No te cuentes su vida y pasa ya, por favor. Gracias. A ver... Cuidado con la puerta, está oscuro ahí dentro. Vale. Tenéis que entender que las salas de cine, hasta bien entrada ya posiblemente la segunda mitad del siglo, tenían sesión continua, es decir, la película se estaba reproduciendo todo el rato y tú igual llegabas a la mitad y luego podías quedarte a ver lo que te habías perdido. Pero si no está hablando nadie. Pero lo estoy escuchando desde aquí fuera. Y este tipo de salones, este tipo de salas reacondicionadas, en algunos casos ya digo que eran viejas tiendas, teatros pequeños o salas de music hall, muchas veces tenían proyecciones todo el día, desde por la mañana hasta medianoche. Y estamos hablando de una sociedad inmigrante, una sociedad trabajadora, una sociedad que había encontrado un tipo de entretenimiento barato. Obviamente el vodevil seguía estando allí, seguía teniendo presencia, los music halls, los espectáculos de variedades, todo eso seguía teniendo presencia. Pero aquí se vendía algo más, porque muchas de las historias, e insisto, y de nuevo nos ponemos las gafas de principios de siglo, a medida que la narración, a medida que el cine fue evolucionando, contaban historias de crimen, contaban historias de amor, y sí, eso verlo en el teatro o en un espectáculo de vodevil se podía llegar a ver, pero no era lo mismo. Aquí la imaginación, aquí la relación con la pantalla del cine era diferente, y eso hizo que, por supuesto, estas ligas censoras típicas cargaran contra los Nickelodeones y sobre todo con el producto, con las películas que se exhibían, y aprovecharon también para denunciar las condiciones insalubres en las que a veces estos Nickelodeones se desarrollaban, porque sí, hay que reconocerlo, en ocasiones parecían muladares. El mío no, el mío no. Aquí se trataba de hacer negocio y lo de la comodidad y lo de crear un buen ambiente en el que ver películas, a veces no se tenía del todo en cuenta. Hay una leyenda que dice que Edison llegó a cerrar 400 Nickelodeones en una noche. Yo no sé si es real,
pero la historia al menos dice eso. Ya digo que yo he intentado contrastarlo y no he encontrado mucha información, pero entraría dentro de las operaciones que hacía Edison. Estados Unidos es muy grande, los tentáculos de Edison y del Trust eran muy grandes y cuando menos nos sorprende. A mí tampoco me sorprende. Hey, Edison, ¿es cierto todo esto? Yo a partir de la denuncia 57, y he dicho 57 porque no quería decir 57ª, que a veces no me sale, yo ya no sabía ni que estaba denunciando. O sea, no, yo el control no lo llevaba. Yo al principio sí, pero luego ya me desinteresé. Yo digo, denuncia, y denunciábamos. Entiendo. Yo una vez denuncié una paloma. ¿Porque le había cagado encima o algo? No, porque era la de la paz. De repente me ha dado un poco de mal rollo. Soy Edison, joder. Esos Nickelodeones fueron evolucionando, convirtiéndose en palacios de cine. A mí me gusta mucho el nombre en inglés porque es Movie Palaces, que escaparon de las zonas rurales para centrarse en las metropolitanas, pero que al mismo tiempo abrieron la puerta a esa clase media que había consumido, a esos trabajadores que estaban consumiéndolo en ferias, que estaban consumiéndolo en circos o en espectáculos o en descampados, donde de repente te ponían una tienda en mitad de un descampado. Pues un poco como nosotros, que es un estudio en mitad de un descampado. Bueno, pues una tienda en mitad del descampado donde se ponían películas. Tardó en llegar una sala de cine, y entendamos sala de cine como una estructura que tiene paredes y tiene techo, en la que se proyectara una película y no fuese un escenario reacondicionado donde normalmente se hacía teatro, o fuese otro tipo de estructura que se utilizaba normalmente para otra cosa. Ya fuera conciertos, ya fuera una ópera, ya fuera lo que fuera. Tardó en llegar. Estamos hablando, según los datos que tengo yo, de 1914. Tela, 1914. Hasta entonces eran todo, pues, reciclajes de salas, construcciones multifuncionales. Aquí hemos hecho el salón del manga, no veías. Pero lo que sí queda claro es que cuando tú empiezas a ofrecer mejores condiciones en tu sala, puedes pedir más dinero en la entrada. Y es posible que esto fuera una de las motivaciones para todos aquellos nuevos exhibidores, aquellos judíos europeos, que vieron en este elemento de mejorar condiciones y también mejorar películas, por qué no decirlo, como una vía para ganar dinero, para enriquecerse. Porque el cine, lo queramos o no, al principio era muy amateur, a pesar de que Edison y gente parecida pues lo consideraban su feudo, pero era muy amateur. Y poco a poco estamos viendo que el cine, a pesar de que ya os he dicho que hasta 1914 se supone que no se abrió la primera sala especialmente dedicada al cine, a la exhibición de cine, el arte de la cinematografía y la industria de la cinematografía se profesionalizó a una velocidad increíble. Más tarde que en Francia, por lo que comentábamos de ese elemento, la importancia de los vaudevilles o de los music halls o de los medicine, incluso de los espectáculos medicinales, que también estaban muy de moda en Estados Unidos, pero como pasa siempre, al final, aunque llegó años más tarde, esa evolución que se dio en Francia, que fue bastante natural, aquí tardó más, pero acabó sucediendo. Y enriqueció a mucha gente, No podemos pensar que aquí los únicos que atacaban eran los del Trust, porque sería injusto, sobre todo para los independientes. Aquí no se trataba simplemente de recibir golpes, sino que los independientes también lucharon por su parte. Un ejemplo de esto sería William Fox, que tenía amigos políticos, tenía amigos en el gobierno, y eso siempre ayuda. Ya te digo. Llevó en 1913 ante los tribunales a la MPPC. William Fox funcionó como el representante de la Paramount, de la Fox y de la Universal. Yo deduzco que todas ellas pagaron el largo juicio que supuso esta denuncia, pero básicamente la acusación se basaba en esa violación de la ley Sherman que había llevado a cabo el Trust. Insisto, el juicio comenzó en 1913 y no fue hasta octubre de 1915 cuando la MPPC y su General Film, la subsidiaria, de la que os he hablado antes, fueron declaradas como un monopolio ilegal. Nadie lo esperaba. Recordad que se creó en 1908. Nadie lo vio venir. 7 años después era declarada como ilegal. Inesperado totalmente. El juez ordenó pagar $20 millones por daños al Trust. Y empezaron un litigio apelación que llevó varios años hasta que ya la Corte Suprema de Estados Unidos dijo: echad a los perros y cerrar las puertas que ya estamos todos dentro. O lo que es lo mismo, que se disolviera. La petición de este Tribunal Supremo fue en 1917 y oficialmente la MPPC murió en 1918. Pero ¿cuáles fueron sus causas? Porque reducirlo todo a este juicio sería muy inocente por nuestra parte. En primer lugar, el primer golpe en el estómago que le llegó a la MPPC fue cuando en 1911 Eastman Kodak,
modificó ese contrato de exclusividad que tenía con la MPPC, que consistía en que solo le vendía película a la MPPC. La Eastman Kodak se da cuenta de que está perdiendo mucho dinero porque hay un montón de productores nuevos que están dispuestos a comprar su película, pero que debido a ese epígrafe dentro del contrato de creación del Trust de Edison, de la MPPC, no puede llevarlo a cabo. Así que habla con Edison, habla con el resto y dice... No sé vosotros, pero yo creo en la libre competencia, así que a partir de ahora voy a vender dinero. ¿Cómo? Voy a vender película a quien me pague. Es que me he equivocado. Esto fue visto como una infidencia, como una traición por parte del Trust, pero a pesar de eso era el que tenía la película. Y aunque había más productores de celuloide en el mundo, Eastman Kodak, digamos que era el clásico, porque si nos vamos al siglo XIX, eran los que habían investigado con ese celuloide. Este sería el primer punto, este golpe bajo de Eastman Kodak, pero no acaba la cosa ahí porque hay unas cuantas más. El crecimiento de cines que exhibía películas independientes fue aumentando cada vez más. Y la MPPC pensaba que todo se podía lograr a base de abogados y de detectives, pero llegó un momento en el que todo se convirtió en incontrolable. No había forma de gestionar. Estamos hablando de que Estados Unidos es muy grande, que tiene muchos estados, que en cada estado suceden muchas cosas. Los estadounidenses hacen cosas. Y que a pesar de que la producción como tal nacía en Nueva Jersey o en New York, lo que era la exhibición o la distribución podía suceder en cualquier punto de Estados Unidos. Y por mucho que tengas detectives, es muy difícil, sobre todo en estos años, que te enteres de lo que está pasando. Si a esto le sumamos que en septiembre de 1913 empezaron a caducar o a expirar varias patentes poderosas del Trust, sobre todo a nivel de producción, porque a nivel al menos de distribución todavía seguían contando con aquella subsidiaria que os hablé antes, la General Film Company, la que se dedicaba al temas de distribución, al menos era la que intentaba tener el monopolio de distribución en Estados Unidos, pero las patentes estaban llegando a su fin y ya de las 3 vías posibles vamos viendo como poco a poco esto es como una partida de quién es quién. Vamos tirando las casillas. ¿Tienes la distribución? No, venga, pues quitas todos los que no tengan la distribución. Bueno, pues esto es algo parecido. Al final tuvieron que confiar, sobre todo en los últimos años de vida, en la distribución, porque tanto la exhibición, que era incontrolable, como la producción, por esta pérdida de patentes, se les escapó de las manos. Y a propósito de la producción, esto es algo que os he mencionado antes, pero cuando empezaron a surgir las primeras películas de 2 rollos o más, que fue a partir de entre 1912 y 1913, sobre todo por productores independientes, que eran los que se arriesgaban a hacerlo, o incluso importaciones de películas que venían de fuera que ya estaban haciéndolo, la MPPC no vio la necesidad de hacer ese cambio a películas más largas. Entonces las independientes empezaron a generar un montón de producción que estaba basado en films más largos. Al final se juntaron con un catálogo que podía competir, incluso superar, a pesar de que a priori estaban por debajo de ellos, pero podían competir e, insisto, superar a todo lo que estaba haciendo el Trust. Porque cuando se quisieron dar cuenta, cuando Vitagraph, cuando Biograph, o la Edison Company, o la Pathé, o incluso la compañía de Méliès, cuando se quisieron dar cuenta de que igual estaban metiendo la pata, los independientes ya llevaban cientos de películas de más de 2 rollos. Y para que no sea todo relacionado con la economía o con la técnica o con las patentes o con la película, hubo algo que hicieron las independientes que en realidad lo trajeron de Europa, que es el hecho de usar el sistema europeo de nombres famosos. Hasta ese momento las películas no jugaban con los actores, con los directores que había en ellas. No se presentaban como tal, no había negocio con ello. Y lo que hicieron las independientes, e insisto que esto lo desarrollaré, fue convertir ese sistema de estrellas que ya estaba funcionando en Francia, por ejemplo con Max Linder, con el cómico Max Linder, convertir ese sistema de estrellas y adaptarlo a Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, Zukor o Laemmle son los 2 pivotes sobre los que se creó este sistema de estrellas, este Star System. Si esta persona funciona, ¿por qué no empezamos a rentabilizar, por qué no empezamos a promocionar que esta persona está haciendo esta película? Porque si han ido a ver las 7 anteriores, ¿por qué no van a ir a ver esta? Y aunque el Star System es mucho más complejo, y no quiero haceros spoilers ahora mismo, porque tiene más cosas, es un poco más complejo, esto marcó la diferencia entre producciones que eran más frescas, que no estaban tan ancladas en el pasado como podían ser, por ejemplo, las del Trust, que hay mucha diferencia. La verdad es que miras la época y comparas lo que estaban haciendo unas productoras con otras, y hay mucha diferencia a la hora de abordar los temas, a la hora de presentarlos. Por lo general, el Trust era muy conservador,
Era ese tipo de producción a granel, ese tipo de producción basada en la segunda revolución industrial, en cadena, no tanto mirando la calidad, sino la cantidad. Y aunque las independientes bebían de eso porque al final era una forma de trabajar, esa orientación vertical en la estructura de una empresa, tenían más frescura, había algo más. No era ese elefante gigante que se va desplazando, como sucedía con el Trust, que a nivel creativo, a nivel de tomar decisiones, era mucho más costoso, sino que tenían más capacidad de adaptación y sobre todo la posibilidad de innovar y de jugar más con la creatividad a la hora de intentar vender el producto a la gente. Y a pesar de ese culto al individualismo que a veces tiene Estados Unidos, aunque a veces hay intervención estatal, ahí está la caza de brujas o el código Hays, entre otras cosas, pero a pesar de eso, las ventajas de que no exista nada, las ventajas de que se intente aplicar una idea única, como lo intentó el Trust de Edison, no solo azuzó a las independientes, como por ejemplo a William Fox, a crear su propia distribuidora, sino a crear un sistema que se sustentaba en sí mismo y que, a pesar de tener que enfrentarse a algo más grande, a un sistema todavía mayor, conseguía sobrevivir a base de inventiva, a base también de juego sucio y de arriesgar en los planteamientos, porque a ojos de hoy, viendo quién tuvo éxito o quién sobrevivió y quién no, es muy fácil tomar decisiones o saber quién eligió bien y quién eligió mal. Pero a principios de siglo las cosas no eran tan sencillas, y verlo tan claro y jugársela de esta forma, gente que venía de Europa, gente que simplemente tenía una ambición y que supieron ver las posibilidades de este nuevo arte para transformarlo en una forma de enriquecerse, cuando menos es reseñable. Vale la música. ¿Qué pasa, Edison? ¿Qué pasa? Nosotros teníamos algo pendiente, ¿no? Pues no sé qué teníamos pendiente, Edison. Pues bueno, quiero patentar este programa. Bueno, vale, ok, pero para eso necesito la aprobación de Santiago Negro. A mí me da igual, si lo único que quiero es patentarlo, y usted busca la vida, ¿eh? Le llamo un momento, a ver. A ver si lo coge. Tengo todo el día, así que me da un poco igual. A ver. Dime, Sergio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estás? Pues aquí ando, pasando al perrete. Pasando al perrete. Yo te voy a contar algo que te va a sonar muy raro, ¿vale? Pero está sucediendo. Tengo delante de mí ahora mismo a Edison, a Thomas Alva Edison, que dice que quiere comprarme la patente del descampado. Y Ya. yo necesito tu aprobación antes de venderla porque tú eres el dueño de la patente. Sí. Así que por eso te llamo. Yo sé que es difícil de digerir todo esto que te he dicho, pero... Oye, deja a la gente, ¿ven? ¿Santi? Te sabe la cantidad de información que me acabas de soltar en una sola frase. Soy consciente, sí, soy consciente. Que venda la patente del descampado. Eso es. Ya, pero ¿tú sabes lo que me ha costado a mí encasquetarte a ti el marrón e ignorarlo? Créeme, llevo 4 años dándome cuenta. A ver, yo mucha confianza en Edison, perdona que te diga, no tengo. Ya Este imagino maldito que... pirata destruye Está vidas. escuchando la conversación, lo tengo en manos libres, pero tú no te preocupes, tú sigues rajando de él. No pasa nada, estoy acostumbrado. Y yo ya sabes que este programa le tengo cariño por ti. Ya lo sé, ya lo sé. Vale, pues yo confío en ti. Pues entonces lo vendemos, ¿vale? Bueno, ha sido un placer. Pues ya está, tío, ya vamos hablando, ¿vale? Ya te voy contando a ver cómo va todo este tema. Nada, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Vale, pues tenemos luz verde, tengo por aquí los papeles de la patente, o sea que es firmarlos y ya. Yo ya los he firmado, o sea que... Pues vale, pues yo también voy a firmar. Ok. Me encuentro mal. Es que eso que acabas de firmar, Edison, no es una patente del descampado, era una patente sobre ti. ¿Cómo dices? Pues que con la tontería te acabo de patentar. No puede ser, me han engañado. Pero, ¿qué se está deshaciendo? Pues ya estaría, ¿no? Qué bueno. ¿Le ha gustado la película? Sí, además no me esperaba el final, con efectos especiales y con todo, Me ha gustado. Pero si salía usted en la película, salía en la pantalla. Ya, pero no me acordaba. Y tenía sonido y todo, y el sonido todavía no estaba inventado. Por favor, ¿puede dejar de destruir un bonito final? Hombre, si hago el esfuerzo... Bueno, me gustaría puede usted marcar ya si quiere, no pasa nada. ¿Puedo hacer la despedida desde su Nickelodeon? Hombre, por lo que ha pagado antes se lo puedo dejar, claro, sí. Y Hombre. con el proyector de fondo, que queda más chulo. Gracias. No pasa nada. ¿Se va a quedar ahí mirándome? Efectivamente. Vale.
Espero de corazón que hayáis disfrutado con este especial. Yo soy consciente de que he dicho muchos datos, hay mucha información, pero lo bueno de los podcasts es que podéis volverlos a escuchar las veces que queráis. Para el siguiente capítulo vamos a desarrollar algunas de las cosas que hemos mencionado hoy, como por ejemplo el sistema de estudios, así como el Star System o la irrupción del sonido dentro de la industria del cine, cómo lo cambió. Pero también nos vamos a centrar un poco en, por supuesto, la escuela de Brighton. Muy bien. Gracias. ¿Y Carlos V? No, Carlos V no, pero la escuela de Brighton sí. Y también en la parte más artística del cine, porque en este capítulo que acabas de terminar hemos hablado mucho de historia, pero poco de arte. Y quiero subsanarlo en el siguiente especial. Recordad que podéis encontrarnos en Podium Podcast y en el resto de plataformas de podcasting, que hay unas cuantas que no voy a decir ahora mismo, y también en Twitter, en Facebook y en donde me queráis encontrar. Bueno, ¿podéis meter un poco de música ya para despedirnos? Bueno, hubiese preferido otra cosa, pero es lo que hay. No, quítalo, que leches. Gracias de nuevo por estar ahí, por el apoyo, por todo el cariño. Si es la primera vez que nos escuchas y no has entendido nada, lo siento, yo tampoco. Y me voy a quedar en este Nickelodeon un rato, este Nickelodeon que tiene pinta de ser una antigua tienda de fruta... No, vendíamos solo pepinos, una tienda de pepinos. Vale, una tienda de pepinos. Pues una antigua tienda de pepinos en la oscuridad de la habitación y pensando en las cosas chulas que os voy a contar en el siguiente especial. ¿Se os quiere? Ras duxero patse, rojemol, sac do,